Yo ni Yostar en Tate no Yusa, hola a todos y primero que nada, feliz año nuevo, espero y todas las metas que se propongan lleguen a cumplirse, ahora vengo con todo para este año, espero poder terminar el fix si no hay algunos inconvenientes XD, este será el primer video en tener más de una voz, por lo que les pido de antemano una disculpa si escuchan algunas palabras mal pronunciadas, también les recuerdo que pueden suscribirse si les gusta mi contenido, sin más que decir, que disfruten de este exquisito capítulo XD. Una vez en la sala del trono, el aparente líder del misterioso grupo observó a cada uno del equipo hasta que vio a Raptalia, e inmediatamente puso su mano cerca de su pecho para después inclinar su cabeza hacia adelante. El resto de su grupo hizo lo mismo, desconcertando a los demás. Raptalia vio el gesto, generándole cierta incomodidad. Oh, te conozco. Sadina exclamó al ver el rostro del líder. ¿En serio? Sí, él era cercano al padre de la pequeña Raptalia y lo ayudó a escapar en aquel entonces. El sujeto miró a Sadina al reconocerla. Vaya, tú debes ser la antigua sacerdotisa del dragón de agua, ¿recuerdas haberme visto? Recuerdo habernos reunido justo antes de abandonar el país. Sadina, ¿quieres decirme quiénes son estas personas y por qué me ven y actúan así? Pequeña Raptalia, sé que tienes muchas preguntas y creo que a partir de ahora tendrás más, solo te pido que esperes un poco y responderé a todo, ¿puedes hacerlo? La mapache asintió, reprimiendo su curiosidad. Acto seguido, Sadina se giró hacia el líder para encararlo. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué es lo que quieren y cómo es que dieron con nosotros? Primero que nada, mi nombre es Raluba, estoy encantado de conocerlos, hemos venido en busca de la hija del heredero legítimo del emperador celestial, debería dirigirme a ella como su majestad. Responde lo demás. Bien, nos gustaría que la señorita Raptalia reclame su lugar por derecho como la verdadera emperatriz celestial de Kutenlo. ¿Estás loco? ¿Estarías declarándole la guerra al emperador actual? ¿Estás consciente de ello? Las cosas han cambiado, verán. Raluba aclaró su garganta antes de seguir, para después poner un semblante serio. La mayor parte de la población de Kutenlo estaba en desacuerdo con el podrido gobierno marioneta del emperador celestial, un mocoso con un gran amor hacia los monstruos y sus leyes estúpidas. Mi gente estaba en medio de la planificación para una revolución, pero no sabemos a ciencia cierta cómo es que esto fue posible, pero hace casi 2 meses, un grupo de individuos logró atravesar nuestras barreras e ingresaron a nuestra nación, provocaron grandes daños y bajas. El emperador trató de controlar la situación, pero su inexperiencia lo sobrepasó, fue asesinado junto con la persona que lo manipulaba. Sadina abrió los ojos al no creer lo que había ocurrido. Imposible. Los perpetradores robaron el arma que yacía en Kutenlo. El martirio de las 7 estrellas. Al oír eso, el resto de los presentes rápidamente llegaron a una conclusión. Aquellos que entraron a su reino eran el héroe del látigo Tact y sus mujeres, también robó otras armas y mató a 3 de los 4 héroes legendarios. Sí, eso lo descubrimos mientras veníamos hacia aquí. Alto, si eso fue hace 2 meses, ¿por qué tardaron tanto en venir? Buena pregunta. Después del ataque, el reino entró en un estado de emergencia, sin un gobernante y prácticamente debilitados. Fue nuestra oportunidad para iniciar la revolución. Claro que la descendiente del emperador celestial seguía siendo parte de nuestro plan. Después de 2 largos meses en los que tratamos de estabilizar el país y luego de acabar con algunos objetivos clave, decidimos que era hora de buscar a la heredera del emperador. Logramos saber que algunos de aquellos asesinos que los vigilaban hablasen, dándonos una vaga información de su paradero, pero no fue hasta que uno de nuestros contactos en Silvelt nos habló de una compañera en específico del héroe del escudo que encajaba con el perfil de la heredera. Luego de una ardua planeación mi grupo y yo nos dimos a la tarea de buscarla. Entonces esperan que Raptalia ascienda al trono, así como si nada. Ella es la única que legítimamente puede gobernar, no queda nadie más quien pueda ocupar el trono. El reino necesita a alguien en quien creer, alguien en quien puedan confiar, alguien como lo fue su padre. No la forzaremos, pero si adecta venir, proporcionaremos todos nuestros medios para ayudarlos en su batalla. Sadina estaba a punto de hablar, pero se detuvo al ver a Raptalia caminar hacia el frente con una mano en su pecho y con una mirada llena de determinación. Afecto, tomaré mi lugar como emperatriz celestial, pero tengo unas cuantas demandas.
Además de que cumpla con su palabra, quiero que nos proporcione tecnología, armas y conocimientos para nuestras tropas, tanto para esta guerra como para el combate de las olas y, por último, una vez que el mundo esté a salvo de Tacti y las olas, volveré a Cutenlo para gobernar. ¿Está de acuerdo con eso? Mientras algunos estaban sorprendidos por las palabras de Raptalia, Rábula sonrió satisfecho por lo dicho. Sus deseos son órdenes, Su Majestad. Tanto Rábula como su grupo hicieron una profunda reverencia en señal de respeto y obediencia. Estamos conscientes de que no están en un buen momento como para lo siguiente que estoy por decir. Pero Su Majestad debe regresar a Cutenlo para hacer el ritual de nombramiento de la Emperatriz Celestial y así sea oficialmente nombrada y reconocida como tal. ¿O no? Johnny llevó una mano a su rostro al oír eso. ¿Este ritual es así de importante? No disponemos de mucho tiempo y seguridad para ir a ese país. Lo es, querido, sé de ese ritual. Además de darle el título oficial de emperatriz, la pequeña Raptalia recibirá un incremento en su poder y habilidades. Además de darle la capacidad de otorgar poderosas bendiciones a quien quiera. Señor Joestar. Basura puso su mano en el hombro de Johnny. Pueden ir a Cutenlo, si algo ocurre no dude en que será informado de inmediato, estaremos en contacto por medio de las nuevas esferas que hemos desarrollado, además tenemos a 2 reinas Filorial para ayudarnos. Basura tenía una mirada llena de seguridad. Finalmente, Johnny dio un ligero suspiro y asintió para sí mismo. Bien, iremos, preferiría que partiéramos hoy. ¿Cuánto tardaremos en llegar? Una semana aproximadamente, tenemos que ir a Silvelt y abordar uno de nuestros barcos. ¿El puerto de Silvelt sigue operando? Un poco, señor, si bien el reino recibió numerosos daños, la zona portuaria no resultó tan afectada como pensábamos, el puerto está resguardado por nuestros soldados, quienes cuidan de las provisiones que les son dadas a nuestros pobladores evacuados. Muy bien, si es así prepárense para partir, usaremos el escudo portal para volver a Silvelt, y tomaremos el barco hacia Cutenlo. La capacidad de personas que puedo llevar con el escudo ha aumentado, entonces. Raptalia, Sabina, Fall, Atlas, Windia, Gaelion, Basura, Rábula y parte de su grupo vendrán con nosotros. Basura, quiero que vengas para que registres la ubicación del puerto en tu bastón portal. Me parece una buena idea. Ah, ¿y qué hay de mi maestro? Johnny se puso a la altura de Yuki para hablarle suavemente. Necesito que te quedes y sigas entrenando a los Filoriales, los necesitaremos en caso de algún ataque o emergencia. ¿Puedo contar contigo? Yuki asintió. Johnny acarició suavemente su cabeza para después darle un beso en la frente. Si le ocurre algo juro que de alguna manera volaré hasta Cutenlo. Dijo la Filorial con una cálida sonrisa. Johnny respondió de igual forma. Pasadas algunas horas de mucha preparación, el equipo finalmente había partido a Silvelt por medio del escudo portal. El escenario delante de ellos era de lo más solitario y deprimente. Edificios, castillos, casas y calles destruidos a causa de los bombardeos. El grupo atravesó el reino en total silencio, una sensación de impotencia envolvía a aquellos que estuvieron durante el ataque, teniendo breves pero tortuosos recuerdos de aquel día. Al cabo de unas horas finalmente llegaron al puerto. Ese de allí es nuestro barco. Rábula señaló una enorme embarcación que resaltaba de entre todas. Los soldados de Silvelt se acercaron al grupo con el fin de ayudar en lo que fuera necesario. Pasados unos minutos, el equipo arribó el barco. Johnny estaba teniendo una última conversación con Basura. Aquí nos separamos, estaremos a la espera de su regreso, les deseo mucha suerte. Gracias, tengan mucho cuidado, estaremos alertas en caso de que algo ocurra. Dicho esto, ambos se dieron un apretón de manos para que momentos después, el barco zarpara hacia su destino. Sus habitaciones están listas, preparamos lo mejor de lo mejor para su majestad. Gracias, disculpe, ¿cuánto tiempo tomará llegar hasta Cutenlo? Gracias a la habilidad del héroe nuestro trayecto se ha acortado considerablemente, si todo va de acuerdo con lo previsto, pasado mañana estaremos llegando. Será un viaje corto, entiendo, gracias. Me retiro, si necesitan algo pueden llamarme, o a cualquiera de mis soldados. Luego de hacer una reverencia, Rábula se retiró hacia la cabina del capitán. Así que, de ahora en adelante nos referiremos a ti como su majestad, dijo fue la manera de broma. Jeje, basta, de solo pensarlo me hace sentir rara. Querida, ¿estás segura de esto? Tu padre no quería ascender al trono y por ello huyó con tu madre.
Sadina, agradezco y aprecio mucho que te preocupes por mí, pero estoy segura de lo que hago. Ese reino me necesita, mejor dicho, nos necesitan. Quizás pueda hacer lo correcto, ser una mejor gobernante de lo que fue el emperador pasado, quizás, ser lo que papá habría sido. Sadina sintió, pese a que no estaba del todo convencida con su elección. Has madurado bastante, pero, si piensas gobernar una nación tú sola, al menos deja que te demos una mano. Raptalia sonrió a lo dicho. Gracias. A propósito, creo que me debes una larga conversación acerca de mis padres y mi pasado. Sadina sintió, sabiendo que tarde o temprano tendría esa conversación con Raptalia. Claro, pero que sea en un lugar privado, vayamos a tu habitación. Raptalia asintió para que después ambas caminasen hacia dicho lugar. Parece que esas dos van a tardar bastante. Y así va a ser. ¿Necesita algo de nosotros? No, hagan lo que quieran, como lo están haciendo esos dos. Señaló hacia Gaelion y Windia, quienes sobrevolaban el barco como si de aves se tratasen. Los gemelos asintieron para después retirarse. Johnny se recargó en un barandal mientras miraba el atardecer, recordando el día antes de ser invocado a ese mundo. Ya casi, no me he olvidado de ti, Jairo. Susurró para sí mismo. El anochecer finalmente había llegado. Johnny miraba el mar de estrellas que yacía en el hielo. Sadina llegó y se puso a su lado, estaba más callada de lo habitual. ¿Y bien? ¿Cómo te fue? Sadina soltó un suspiro antes de hablar. Genial, o eso creo, fue algo difícil para mí contarle todo de golpe, había muchas cosas que decir y procesar, pero lo manejó bien, no puedo creer que aquella niña que vi crecer ahora sea toda una mujer. Absolutamente, imagino que te quitaste un gran peso de encima. Lo fue, ese temor de contarle sobre su pasado y más a fondo de sus padres, esa carga de conciencia se ha ido, me siento mucho mejor. Bien por ti, has sido un buen apoyo para ella, como una madre. ¿Me halagas, querido? ¿Vas a hacer que me sonroje? Ja, no es para tanto, ¿te parece si celebramos esto con una cerveza? Estoy de buen humor para una. Por supuesto que acepto, andando, querido. Sadina enganchó su brazo con el de Johnny, mientras recargaba su cabeza en él, sin más aceptó el gesto de buena manera. Al día siguiente, el sol se alzaba en todo su esplendor. Por otra parte, el equipo estaba con Rábula y el capitán del barco en una reunión, hablando de su llegada a Cutenlo. Tengo una duda, ¿cómo entraremos? Las aguas y el clima son muy peligrosos, además está el dragón de agua. ¿Dragón de agua? Es un dragón que mantiene una barrera protectora alrededor del país y la custodia cuidadosamente, permanece escondido en algún lugar de las profundidades del océano bajo el país, ni siquiera yo podría atravesar la barrera. No hay que preocuparnos por ello, nuestra entrada al país está asegurada, no tendremos problema alguno con el dragón de agua. Cuando iniciamos la revolución lo primero fue asegurar el dispositivo que mantiene la barrera. Vaya, sí que fueron listos, de todos modos, estaré en alerta por si el dragón cambia de opinión, sigo sin creer que Tacta haya sido capaz de atravesar la barrera. Sí, pero para ese entonces ya tenía varias armas en su poder, y no olvidemos que sus mujeres son muy fuertes. Tienes razón, bueno, Cutenlo han sufrido ataques del Fénix o de la Tortuga Espiritual. Afortunadamente no hemos sido atacados, además confiamos en que nuestra barrera ahora es más fuerte, sin mencionar que nuestros ejércitos están listos en caso de un ataque. Les ha ido mejor a comparación de otros lugares. Ahora, una vez que lleguemos, ¿qué es lo que sigue? Rábula extendió un mapa sobre una mesa, mostrando el país, el cual no era tan grande como alguno de los demás reinos. Llegaremos al puerto del oeste, la antigua residencia y capital del emperador era aquí en el este. Espera, la capital no estaba ahí cuando yo vivía aquí. Eso es porque cuando el pasado emperador celestial tomó el poder, la capital fue cambiada de la que los antiguos emperadores usaban. Fue bastante arriesgado dejar atrás todas esas tradiciones. Raluba asintió de acuerdo con el comentario. Hubo muchas opiniones de desacuerdo, pero la política fue impulsada a la fuerza. La nueva capital todavía está en construcción en algunas partes. ¿Y cuál fue la razón de ese cambio? Bueno, la opinión de una cierta mujer malvada que estaba íntimamente involucrada con el emperador anterior tuvo un gran peso en el asunto. El clima en la antigua capital era malo para su piel. Lo dicho despertó el interés y sospecha del equipo. ¿Podría hablarnos más de esa mujer?
Su nombre era Máquina, era ella quien controlaba al emperador celestial, era una misionera que vino originalmente desde Silvelt para esparcir la palabra de sus creencias al emperador celestial antes de este último, es decir, el abuelo de la señorita Raptalia, le agradó, y como su concubina comenzó a tener voz en los asuntos políticos, eventualmente, ella tomó las riendas del poder. Si bien vino de Silvelt, ella no tenía ni una pizca de patriotismo y estableció un gran impuesto al comercio. Esperen, recuerdo muy bien a esa desagradable mujer, frecuentemente me menospreciaba, y llegó a tener el control del país. No me sorprende que eventualmente quisieran rebelarse contra ella. Así es, incluso hubo rumores de que ella estuvo involucrada en el asesinato de la familia del emperador, pero no hubo pruebas. Se dice que el cambio de capital fue debido a los caprichos de Máquina. Aparentemente, el aire del lugar no era de su agrado. ¡Qué absurdo! ¿Qué es de esa mujer ahora? Fue asesinada por el héroe del látigo. Al ver que el emperador y sus fuerzas fueron derrotados, cobardemente trató de seducirlo para salvar su pellejo, pero este no le importaba en lo más mínimo, la asesinó sin titubeos. Nos salvamos de lidiar con ella, no sé qué piensen, pero me recordó a Malti, digo, a Perra, la primera hija de la familia real de Melromark. Sí, definitivamente sonaba como ella. Aparentemente existen más personas así. Johnny consideró la posibilidad de que Máquina fuera una reencarnada, cosa que más adelante planeaba comprobar. Bueno, nos estamos desviando del asunto principal. Como dije antes, debido a las decisiones del emperador anterior, la capital fue cambiada. No obstante, planeamos llevar a su majestad a la antigua capital para hacer los rituales necesarios. Además de quedar más cerca, está totalmente bajo nuestro control. Oh, eso suena bien. Una vez desembarquemos seremos recibidos por el ejército revolucionario, nuestros simpatizantes, representantes de razas y por último y más importante, los ciudadanos. Para levantar la moral y los ánimos, planeamos un desfile desde el puerto hasta la antigua capital. ¿Y qué hay de la seguridad y los remanentes? Nuestros soldados son los más capacitados y devotos para proteger a la emperatriz, inclusive hay algunos con la bendición del emperador, con un poder, fuerza y habilidades únicas. Sobre los remanentes, la mayoría que se mostraron hostiles, fueron ejecutados y los que no, fueron encarcelados y reiniciamos sus niveles. ¿Tienen todo calculado? Me agrada. Gracias por el cumplido. Además, hemos confeccionado el traje que usará su majestad, su traje de sacerdotisa confeccionado por los mejores sastres de la nación, ha sido diseñado para parecerse al que se dice fue entregado al emperador celestial por el dragón de agua en tiempos ancestrales. El traje debe estar en su habitación, espero que sea de su agrado. Muchas gracias, pero, ¿qué hay de mis amigos? También hay trajes para ellos, de igual forma los encontrarán en sus habitaciones. Gracias. Respondió el grupo al unísono. Antes de terminar tengo unas cuantas preguntas que hacer. Oh, adelante. ¿Quién fue el último emperador celestial? Rábula aclaró su garganta antes de hablar. El último emperador celestial era un pariente lejano de su majestad. La batalla por la sucesión del trono fue sangrienta. Al final la última opción fue un niño llamado Rufzmila. Espera, ¿un niño? Sí, uno amante de la vida salvaje, en especial de los filoriales, con tan poca experiencia en la política sumado a su corta edad, fue engañado y manipulado por la malvada Máquina. El niño hacía lo que ella le pedía, decretaba leyes absurdas, elevaba impuestos, etc. Un niño que se vuelve gobernante de la noche a la mañana, debió sentirse abrumado y con miedo. ¿Dónde se encuentra Rufmila? Rábula hizo una pausa antes de continuar. Durante el ataque de Tact, este llegó hasta el palacio real en el que yacía el martirio de las 7 estrellas, estuvo a punto de ser asesinado, pero fue salvado por la sacerdotisa del dragón de agua. ¿Ah? ¿Hay una nueva sacerdotisa? Sí, me atrevo a decir que es más poderosa que usted, después de todo fue bendecida por el emperador, además tiene las habilidades de un oráculo. Wow, realmente debe ser muy fuerte. Yo nunca fui bendecida y mucho menos tuve los poderes de un oráculo. ¿Qué es un oráculo? Es algo que una sacerdotisa o un sacerdote pueden ser, es como una habilidad especial, ¿cierto? Correcto, aquí en Cuteño aquellos con las habilidades de un oráculo son tratados con gran respeto, pero ese no estaba dentro de los poderes de la sacerdotisa anterior. Aparentemente te permite escuchar las voces de tus ancestros.
Es una habilidad que tienen muchas sacerdotisas o sacerdotes que sirven al emperador celestial. En ese entonces, me molestaba un poco no tener la habilidad. Ellos pueden beber alcohol y entrar en un tipo de trance especial, permitiéndoles hacer uso de los poderes a los que no tienen acceso. Normalmente les permite invocar solos magia cooperativa extraordinariamente poderosa, eso creo. Oh, por cierto, debo mencionar que la sacerdotisa actual del dragón de agua es conocida por ser la hermana menor de la sacerdotisa anterior. Sadina parpadeó un par de veces, tratando de procesar esas palabras. Espera, ¿tienes una hermana? ¿Tenías una hermana menor, Sadina? Sadina rápidamente abrió sus ojos como platos y llevó sus manos a la cabeza. ¿Tengo una hermana? Dijo casi gritando, incrédula y asombrada por la noticia. Esta es la primera vez que escucho eso. ¿Esos dos me hicieron una hermana? Esos dos, apuesto a que se refiere a sus padres. Ella nació después de que la sacerdotisa anterior fuera expulsada. Por el momento, no tenemos más información disponible acerca de la aldea de la sacerdotisa, así que eso es todo lo que sabemos. Los informes que tenemos sugieren que la criaron de forma bastante dura, buscando llenar la posición de sacerdotisa con alguien igual a quien la desempeñó anteriormente. No, esos dos siempre se esforzaron demasiado. Se lamentó, imaginando por todo el dolor que tuvo que pasar su hermana. Malditos, la criaron para que fuera mi reemplazo. Haciendo cálculos, debe tener la misma edad que la pequeña Raptalia. Por favor, dime que está bien. Como decía, el emperador fue salvado por su hermana, y enfrentó valientemente al héroe del látigo y sus mujeres, pero aun con todas sus habilidades se vio superada en números. Lo que pasó después es algo confuso, pero de acuerdo con testigos y reportes, la sacerdotisa obtuvo un nuevo poder, tenía un aura distinta, como si hubiera sido poseída por algo o alguien. La balanza se inclinó a su favor, pero el héroe del látigo jugó sucio, usando trucos desagradables, volvió a doblegarla. Finalmente obteniendo el martirio, con su objetivo cumplido, se dispuso a matarla, pero inesperadamente, el emperador se interpuso entre ella y el ataque. Gracias a eso, el ataque solo la dejó moribunda. Lamentablemente no fue lo mismo para el emperador, murió casi al instante. Luego de eso, el héroe se marchó. Sadina estaba asombrada y a la vez preocupada, mientras que, por otra parte, Raptalia tenía una mano sobre su boca, sus ojos estaban ligeramente cristalizados. Su hermana actualmente se encuentra recuperándose en un hospital de la nueva capital. Por otro lado, el cuerpo del emperador ha sido sepultado en el cementerio real. Ya veo, una vez que acabe el desfile, quiero verla, podemos ayudarla con su recuperación. Así será, lamento que se enteraran de todo esto tan tarde, mis más sinceras disculpas. Con esa agridulce noticia, la reunión dio por terminada. ¿Estás bien, querida? Eso debería preguntártelo. Mi cabeza está dando muchas vueltas, no puedo pensar del todo con claridad. Sé cómo te sientes, no puedo evitar sentirme mal por ese familiar mío. Lo que hizo, me recordó a lo que hicieron mis padres para salvarme. Tras verse por unos instantes, ambas se dieron un abrazo. Vaya, este viaje nos dio sus primeras sorpresas, hablaré con ellas en el momento adecuado. Johnny fijó su mirada hacia el cielo y se dijo para sí mismo. Voy a matarte, Tact, no voy a tener una pizca de misericordia con una basura como tú. A la mañana siguiente, después de atravesar aguas turbulentas y fenómenos marítimos peligrosos, el barco de nuestros héroes finalmente había arribado a Cutenlo. Tal y como había dicho Rágula, el barco atravesó la barrera del país sin complicaciones, ni siquiera dicha barrera era visible a simple vista. El puerto se divisaba a lo lejos, lleno de múltiples barcos. En tierra firme se podía ver una enorme cantidad de personas. Los árboles cercanos parecían ser pinos y otras plantas que parecían bambúes. Detrás de todo lo anterior se visualizaban múltiples montañas. En las aguas de la costa se podían ver a distintos semihumanos marítimos nadando como si de una calle se tratase. Regresando con nuestros protagonistas. ¿Cómo me veo? Raptalia salió de su habitación acompañada de Sadina. Ambas vestían las ropas que se les fueron obsequiadas. Raptalia vestía el traje de emperatriz celestial. Había ropa blanca alrededor de los hombros, resaltaban con franjas rojas que casi formaban un arco. Debajo de ello llevaba puesto un hakama de un rojo profundo, usaba medias blancas y sandalias de paja estilo oriental. Las ropas de Sadina eran similares a la de Raptalia, pero de colores azul y negro. Wow, te ves hermosa.
Parece que Raptalia nació para llevar ese traje. Así es, el diseño encaja perfectamente con sus rasgos semi-humanos. Ese traje se ve bien en ti. Ante los cumplidos no pudo evitar sonrojarse. Gracias a todos. ¿Qué hay de mí? También me veo hermosa, ¿a que sí, querido? A ambas les sientan perfecto esos trajes. Qué halagador, ustedes tampoco se quedan atrás. Johnny, Windy y los gemelos vestían ropas de la misma temática, cada uno con su respectivo color característico. Gracias, aunque me siento incómodo caminando con estas cosas y extraño un poco mi gorro. Te queda bastante bien. Al señor Joestar todo le queda. Bueno, prepárense, estamos a nada de llegar. Después de unos cortos minutos, el barco finalmente fue atracado en el puerto para el posterior desembarco. Antes de que Raptalia y compañía bajaran, Raluba fue el primero en salir para dar un discurso a la multitud. Ciudadanos de Kutenlo, hemos vuelto de nuestro viaje con buenas nuevas, nuestra lucha y esfuerzos finalmente han dado frutos, su divina majestad, la última integrante del linaje perteneciente al emperador celestial finalmente ha vuelto a reclamar su derecho al trono, recibamos con la más cálida bienvenida, a su majestad la emperatriz celestial Raptalia. La multitud estalló en aplausos y elogios, los cuales no hicieron más que intensificarse cuando Raptalia se mostró ante todos. Fuegos artificiales estallaron en el cielo, personas se arrodillaban conforme caminaba Raptalia. Vaya, ahora entiendo cómo se sentía el señor Joestar cuando le pasaba lo mismo en Silvent. Se dijo en pensamientos. Oigan, ¿se supone que debería hacer algo? Sonríe y saluda, con eso bastará. Raptalia hizo caso a lo dicho, las personas no hicieron más que emocionarse por la presencia y belleza de su nueva gobernante. Avancen, el desfile apenas acaba de empezar, nuestro recorrido continuará en carruaje. Al cabo de unos minutos, parte del equipo arribó a dicho carruaje, siendo uno bastante ostentoso y tirado por filoriales llenos de adornos, moviéndose por las calles de piedra, en las casas y negocios había decoraciones y estatuas con forma de mapache, flores de los árboles de las cercanías bailaban elegantemente por el aire. Raptalia iba al frente saludando a todos, Sadina le acompañaba, por otra parte, cada lado del carruaje iba escoltado, por un lado, estaban los gemelos y en el otro nuestro protagonista, cada uno montando un filorial, las alturas eran vigiladas por una flota de dragones, en donde estaban Gaelion y Luindia. Tengo una duda, ¿aquí también hay humanos? Los hay, pero no son tenidos en muy alta estima, al igual que en Silvelt. Dicho eso, ellos no terminan como esclavos ni nada por el estilo. Eso es bueno de escuchar, supongo. En su recorrido, nuestros protagonistas quedaron maravillados con las cosas que ofrecía Kutenlo, como sus edificaciones, su gente, su flora y fauna, entre otras cosas. El desfile continuó hasta el anochecer, las calles eran iluminadas por faroles y por unos árboles parecidos a aderezos que emanaban una hermosa luz. El equipo se encontraba en un banquete, deleitando las delicias del reino, en cambio, Raptalia estaba sentada en una silla especial, mientras recibía todo tipo de comida y obsequios por parte de la población, Sadina estaba con ella y a un lado estaba una enorme pila de dichos regalos. Sí que adoran a Raptalia. Después de todo es la última de su linaje. ¿Necesita que hagamos algo, señor Joestar? Veamos, después de la cena iremos a dormir, si quieren pueden ir a pasear por los alrededores antes de hacerlo, mañana concluirá el desfile en la antigua capital luego de la ceremonia de Raptalia, a menos que Ralupa decida aplazarlo para la nueva capital. Gaelion y yo volaremos por aquí, la vista es maravillosa. Háganlo, pero no se alejen tanto de la posada. Windy y Gaelion asintieron a lo dicho. Horas después de la celebración la mayor parte del equipo había ido a dormir, Johnny estaba a punto de salir de su habitación, hasta que la puerta se abrió repentinamente. Hola. Sadina apareció con una botella de alcohol y unas copas, Johnny se asustó un poco ante su aparición. Ja ja ja, lo siento querido, después de este día tan ajetreado pensé que podría compartir una copa contigo y conversar, ¿te parece? Claro, ¿por qué no? Estaba a punto de salir a tomar algo de aire fresco. Entonces ven, conozco un buen lugar para relajarnos, solo sígueme. Ambos salieron del edificio, al cabo de unos minutos llegaron a una cascada, la vista era todo un atractivo, la luz de la luna le daba un toque especial, sumándole a ello los sonidos que generaba el agua y los insectos, ambos se sentaron en la orilla de la cascada. Querido, el día de hoy fue muy divertido. Sí, aunque fue así, creo que no lo fue del todo para Raptalia.
Tienes razón, la pobre estaba algo abrumada al recibir demasiada atención, pero se mantuvo firme. Me recordó a cuando llegué a Silbert por primera vez, me pusieron a hacer casi las mismas cosas que ella. A propósito, ¿cómo está? Después de cenar tomamos un baño, ahora está durmiendo como un tronco, teniendo un sueño reparador, jaja. Sadin abrió la botella para después llenar las copas, dándole una a Johnny. Por Raptalia. Por Raptalia. Ambos chocaron copas para después brindar. Uf, extrañaba el alcohol de este lugar. Sabe bastante bien, ¿te digo algo? Este reino me recuerda mucho a ciertos países de mi mundo, las casas, la vegetación, las vestimentas. A propósito, me llamaron bastante la atención esos árboles que brillan, son hermosos. Se llaman Lumina de Sakura, es un árbol que produce la energía de este país, sirven como iluminación, ya que brillan de noche, y proveen energía para todo tipo de equipos. ¿Pueden hacer todo eso? Suena muy interesante. No soy experta, pero por lo que sé, los árboles solo crecen dentro de Kutenlo. Escuché que trataron de plantar algunos en Silbelt y fue un fracaso. Eso suena como algo que a rato le gustaría investigar. Deberíamos traerla una vez que tengamos algo de tiempo, quizás con ayuda de mi escudo podamos hacer cosas sorprendentes. No suena mal, bien pensado. ¿Sabes? Siento que ahora sé muchas más cosas de Raptalia, pero hay otras que no, y eso me deja de cierta manera curioso. ¿Por qué no le preguntas a Rábula? Ni siquiera él o los demás saben lo que tú sí. Muy bien, podría valer la pena explicar las cosas un poco más. El tono de su voz cambió ligeramente. ¿Qué quieres saber primero? Ya sabes acerca de los padres de Raptalia, ellos eran del linaje del emperador celestial y dejaron la nación debido a la lucha por la sucesión. Sí, me gustaría escuchar eso de ti, pero también hay cosas que quisiera saber sobre ti. Eres muy fuerte para alguien de tu raza, además has usado magia que nadie más he visto usar. Sadina llenó su copa para después beberla. Bueno, supongo que puedo contarte un poco más. En la aldea, asentamiento, o como sea que quieras llamar el lugar de donde vengo, tenemos algunos problemas muy serios, incluso dentro de nuestra propia raza. Mi familia es la casa que sirve al dragón de agua y la casa que realiza los castigos del emperador celestial, en pocas palabras, sus ejecutores, básicamente, la casa que hacía los trabajos sucios. Son verdugos, no puedo evitar recordar a Jairo y los Cepeli. Por otro lado, que la hermana de Sadina tuviera que tomar su lugar y hacer ese tipo de cosas, qué perturbador. Entonces tú servías a ese dragón de agua, pero actuabas en nombre de la familia de Raptalia. ¿No es eso raro? Como dije, es nuestro papel hacer el trabajo sucio en lugar de aquellos de la nobleza, a pesar de que es tratado como impartir el castigo de los dioses. Básicamente hacías las cosas que el dragón de agua y el emperador no querían hacer. Bueno, si lo pones de esa forma, sí, las sacerdotisas tienen la posición de sacerdotisa al servicio de dos dioses. Entonces, cambiando de tema, ¿tu magia de rayo se debe a que recibiste una de esas llamadas bendiciones? Harás que me sonroje, son preguntas tan personales. Vamos mujer, tómate esto en serio, tienes un don para darle la vuelta a situaciones como esta. Tras reír para sí misma, Sadina se tranquilizó. Bueno, nací con esta magia de rayo, por lo que me dijeron, es bastante rara, aparentemente han habido otros con este poder en mi familia así que tal vez es algo familiar. Ya veo, lo más seguro es que sea así, heredado de familia. La ballena orca y la orca generalmente se basan en la magia de agua, pero mi familia tiende a tener propiedades bastante diferentes, pero yo soy un caso especialmente raro, así como tú no puedes embriagarte. Para el momento en que tuve conciencia, estuve al tanto de mi magia de rayo y ya podía usarla. Mi casa ha servido por mucho tiempo al dragón de agua, comencé mi trabajo como la sacerdotisa a una edad muy temprana y maduré rápidamente desde que era pequeña. Después de eso, comencé a trabajar para la aldea y el reino, es por eso que no tengo muchos amigos de mi edad. Espera, ¿se podría decir que no tuviste una infancia como tal? Eso suena triste. Así fue, la mayor parte del tiempo estaba reunida con adultos. Entonces, ¿eso explica tu personalidad madura y a la vez infantil? Ni idea, ni yo estoy segura de eso. Además, ser capaz de entrenar tanto como quería en el castillo del emperador en la antigua capital es una parte de ello. Tuve la oportunidad de aprender cualquier arte marcial que quisiera, y de muchos tipos distintos de personas. Tienes un talento nato para el combate, admiro eso.
Me diste un cumplido. Tranquilízate. Mi razón principal era beber después del entrenamiento. ¿Por qué no me sorprende? ¿Entonces has estado bebiendo desde hace mucho? Sí, ahora que lo pienso, supongo que estaba evadiendo la realidad, tenía mucha presión por parte de mi familia y todo eso. Oh, lo comprendo, en algún punto de mi vida llegué a hacer lo mismo. No somos tan diferentes después de todo. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema. Hice 3 trabajos. Primero, como la sacerdotisa del dragón de agua. Esto involucraba escuchar la voz del dragón de agua, recibir sus bendiciones, y conducir sus ceremonias divinas. Bueno, mis padres realizaban las ceremonias, así que en realidad solo escuchaba la voz del dragón, aunque yo aún decía todas las plegarias. Johnny se hacía mentalmente una imagen de ella como una joven y traviesa monja. Ya veo. No pareces tan interesado en mi trabajo como sacerdotisa. Te imaginaba como una monja, puedes contarme hasta donde quieras, no voy a presionarte o algo por el estilo. ¿Realmente no tienes interés en el pasado, o sí? Querido, amo eso de ti. Bueno, continuando, el siguiente trabajo fue ser la sacerdotisa para el emperador celestial. Aquí además había una variedad de sacerdotisas sirviendo para otras cosas, y también sacerdotes. Como debes saber, yo era la representante de mi especie. Cuando ocurría una crisis, tenía que luchar contra una gran variedad de enemigos como un símbolo de autoridad. Algo así como una especie de general. No estás tan equivocado, estos oficios eran tratados como sacerdotisas y sacerdotes porque servían a un dios. Entonces, como una extensión de eso, la responsable de manejar el lado oscuro del país era la representante de la raza de las ballenas orca, la sacerdotisa del dragón de agua. ¿Una verdugo? Así es, mi papel era el de una ejecutora. Tuve que realizar todo tipo de ejecuciones, electrocutar con magia de rayo, cortar cabezas con una katana, atravesarlos con un arpón, de todo tipo. Es por eso que era llamada la sacerdotisa de la masacre. Oh mierda, eso es. Johnny no encontró algo más que decir. Hay todo tipo de normas detalladas acerca de cómo llevar a cabo una ejecución, esto dependiendo del crimen. Podemos ser un país pequeño, pero estarías sorprendido. También se retroalimentaba de los problemas que estábamos teniendo como nación, de acuerdo con mi propia discreción. A veces también luchaba contra los condenados. Por ejemplo, si podían vencerme, podrían salir en libertad. Eso les facilitaba aceptar su destino, una lucha a muerte en vez de solo ser ejecutados. Comprendo. Y entonces el silencio llegó. Podría decir que la entiendo, pero no es así, solo estaría mintiendo. Lo único que puedo hacer es estar aquí con ella y escucharla, nada más. Fue forzada a ser adulta sin saber lo que era ser una niña, aún con todo lo que ha vivido. Ella sigue sonriendo. Sadin agitó la botella para después rellenar las copas, ambos las bebieron, después sonrió, aunque el momento no fuera el más idóneo para eso. Tuvo que ser horrible tener ese trabajo. Mi única preocupación real fue no haber sido un oráculo. Ah, de nuevo esa cosa que no entiendo. El comentario hizo reír a Sadina, no parecía estar ebria, sino que era algo más, algo un poco diferente. En ese entonces era terrible a la hora de actuar, así que mis preocupaciones eran bastante evidentes. Por lo que me dijeron, las bendiciones del emperador celestial me habrían permitido hacer algunas cosas increíbles. Cuando vivía aquí no eran tan estúpidos como lo son ahora. Mis padres eran bastante estrictos conmigo debido a eso, siempre esperando demasiado. Ellos para mí no eran como padres reales en lo absoluto. Ahora comprendo por qué te referiste a ellos como esos dos. Me arrojaron todo el trabajo encima. Desde que puedo recordar, yo era un buen rival para ellos en fuerza pura. Supongo que tus padres no eran para nada débiles. Si no fuiste un oráculo fue por tu resistencia al alcohol. Tu presencia lo dice todo. Gracias, pero sabes, ahora todo parece un chiste. Solo eran un montón de personas emborrachándose y proclamando que los ancestros les estaban hablando y otras cosas locas. Nunca cometí algún error grave, y si también hubiera sido un oráculo, se decía que yo habría sido la sacerdotisa más grande de la historia. Pero hey, estoy orgullosa de no poder emborracharme. El emperador de ese entonces era el abuelo de Raptalia. Él estaba constantemente enfermo. Él y Makina siempre se aprovechaban de mí, diciendo que yo era una sacerdotisa inferior sin ningún poder de oráculo.
Vaya pedazos de mierda. Estoy de acuerdo, en cualquier caso, justo cuando estaba comenzando a sentir que esos días seguirían hasta mi muerte, conocí al padre de Raptalia. Sadina miró el cielo nostálgicamente. Él tenía un gran sentido de la responsabilidad, una gran credibilidad, y las personas siempre estaban a su alrededor. Cuando estabas cuidando a los niños de la aldea, me lo recordaste, quizás un poco más serio, pero esa amabilidad era la misma. Después de todo el castigo que yo había recibido, él me consoló y me preguntó si tenía algún problema, entonces hablamos de toda clase de cosas. Él también podía soportar el alcohol, cielos, el hombre sí que podía beber, él incluso era una seria competencia para mí. Sadina hablaba alegremente, reviviendo aquellos momentos. Él fue la mejor persona que había conocido, hasta que te conocí a ti. No lo malentiendas, él y yo no teníamos esa clase de relación, por supuesto, sí lo amaba, pero él nunca me vio de esa forma, quiero decir, yo no iba exactamente por los alrededores declarando mis sentimientos. Dentro de todos los hijos del emperador, él era el que estaba más arriba en la línea de sucesión, pero creo que tenía algunos medio hermanos más jóvenes. El padre de Raptalia me dio un recorrido por la antigua capital, me llevó a muchos lugares interesantes. Debió ser un gran día. Lo fue, a cambio, recuerdo haberle mostrado este lugar y nos sentamos aquí mismo, hablamos de muchas cosas, hasta perdimos la noción del tiempo, es un preciado recuerdo que nunca olvidaré. Él era una persona considerada, pero tal vez debido a eso también se sentía como si hubiera vivido muchas cosas malas. Comenzó a hablarme porque quería saber qué eran las cosas que en realidad hacía un ejecutor. Y esa curiosidad fue la que te salvó. Tienes razón, también tengo que agradecerle por salvarme. En ese entonces, yo la estaba pasando muy mal, realmente creó una impresión en mí. Luego de escuchar acerca de mi trabajo, él se disculpó por preguntarme un tema tan doloroso de forma tan casual. ¿Esa fue la primera vez que alguien te trató así? Sadina miró el cielo sin nada de su humor usual. ¿De verdad lo querías? No es así. Tal vez no de la forma que estás pensando, no después de conocerte, y comparando ambas experiencias, como sea, él ya tenía a alguien especial. La madre de Raptalia. Ella era del tipo mapache, creo, muy alejada de forma sanguínea del emperador celestial, por supuesto, eso no le importó al padre de Raptalia, él de todas formas la escogió. ¿Cómo fue que se conocieron? Ella era una sirvienta en el castillo, una gran cocinera, y también podía manejar otros quehaceres del hogar, era inteligente y amable, una verdadera madre, ¿sabes? El padre de Raptalia estaba completamente enamorado, y ella lo hizo trabajar para ganársela. Suena como una de esas historias de amor prohibido que existen en mi mundo. Sadina sonrió para luego continuar. De todos modos, el tiempo pasó de esa forma, con la salud del emperador empeorando gradualmente, y por lo tanto la discusión se centró en quién tomaría su lugar. Fue entonces cuando los ataques sobre el padre de Raptalia comenzaron. Quien era el siguiente en la línea de sucesión, lo llamaron indigno de tomar el trono debido a su forma de ser. Él nunca había hecho nada públicamente incorrecto, pero los rumores permanecieron. La condición del emperador solo empeoró luego de que también se reuniera con el padre de Raptalia. Él me dijo que, si las cosas continuaban así, la lucha por convertirse en el próximo emperador iba a hacer que lo mataran, ya que la única otra opción era terminar involucrado en un conflicto indeseado. Él decidió huir y me pidió que me uniera a ellos. Los padres de Raptalia eran los únicos buenos conmigo, y yo me sentía completamente indiferente cuando se trataba de la lucha para volverse emperador. Él estaba buscando personas que lo ayudaran. Hablé con el dragón de agua acerca de lo que debería hacer, y me dijo que debería ir con ellos para protegerlos, y con mucho gusto acepté. A causa del dragón de agua, otros colaboradores, y Ralupa y sus simpatizantes, me fue dado el aparente castigo de reiniciar mi nivel, y después ser asignada a la protección de los padres de Raptalia. Durante nuestro viaje, ellos se convirtieron en mi familia y me enseñaron todo tipo de
cosas, me dieron a probar lo que era vivir en una familia normal. Desde esa perspectiva, ellos son como mis verdaderos padres. Esos recuerdos para mí son más preciados que cualquier otra cosa. Después de eso, vagamos por muchos países, simplemente dejando que el viento nos llevara, hasta que terminamos en Melromark, un país que discriminaba a los semi-humanos, y en ese entonces fue cuando conocimos al gobernador que quería consolidarse con las naciones semi-humanas. Suena como una época muy complicada y difícil, no sé si lo has notado, pero parece que Raptalia mantiene cierta distancia contigo. Eso es porque una vez que la madre de Raptalia quedó embarazada, yo por supuesto mantuve un poco más de distancia. Al padre de Raptalia no parecía importarle, pero yo no quería que su hija terminara como yo. Oh, buen punto, no puedo imaginar a Raptalia teniendo tu personalidad, aunque, no creo que ellos pudieran haber provocado eso, incluso si lo hubieran querido así. Además Raptalia te admira por quien eres y no dudo que quiera aprender lo que te hace una gran persona. Sadina sonrió con un ligero sonrojo en su rostro. Aún así, nunca creí que estaría de regreso en Kutenlo, dándole a Raptalia el trono en bandeja de plata, ni siquiera lo soñé. Después de eso, Sadina bebió un trago, a un lado suyo se podía ver otra copa llena, como una ofrenda a los padres de Raptalia. Johnny se le acercó para después abrazarla, a la vez que acariciaba su cabello. Esto la tomó por sorpresa. Pienso que los padres de Raptalia estarían orgullosos de ti, quizás te dirían que te estás esforzando demasiado, que necesitas descansar un poco. Pero he fallado en proteger a muchas personas, a los aldeanos, e incluso a los propios padres de Raptalia. No eres un dios, por supuesto, habría sido increíble si pudieras haberlos salvado, pero desafortunadamente, ninguno de nosotros es un dios. Pero si alguien dice cosas como, debiste haberlos salvado, mentirosa, diría que no les hicieras caso. Ahora dime, ¿los padres de Raptalia habrían dicho algo así? No, nunca. Ellos eran más del tipo de correr hacia el frente y distraer al enemigo, si es que eso significaba salvar a sus aliados. Exacto, Sadina, contra cualquier dificultad y a pesar de tus pérdidas, tú sola buscaste a los aldeanos en Zelburg para salvar a Raptalia, y creo que eso es más que suficiente. A lo que quiero llegar, es que todos en algún momento recibimos golpes de la vida, unos más fuertes que otros, pero eso no tiene que definir nuestro futuro o culparnos para siempre de ello. A mí me fue mal por bastante tiempo, perdí a mucha gente importante para mí, sí, el destino me hizo pasar un mal rato, pero fue solo eso, un rato, pude seguir adelante, todos podemos hacerlo, tú puedes, eres una gran persona. Lentamente, Johnny fue alejándose de Sadina, mientras le miraba a los ojos. Querido. Sadina no encontraba palabras para responder apropiadamente. ¿Sabes? Siento que es más fácil y cómodo hablar contigo cuando no te lo estás tomando a juego, la mayor parte del tiempo no eres seria, creo que hasta es más fácil hablar con Atlas. Ouch, eso dolió. En fin, me agradas más así. Bueno, nosotros tomamos un papel importante para aquellos que nos importan, soy yo quien actúa como la figura paterna de los aldeanos, de Raptalia y Yuki. Oh, entonces debería tomar el papel de la madre. ¿Aspirar a ser tu esposa? Muy bien, me esforzaré, agradezco de corazón tus palabras, de verdad lo necesitaba, y es por eso. Sadina se acercó nuevamente, esta vez envolviendo sus brazos en el cuello de nuestro héroe, aplicando fuerza para evitar que se zafara. Que quiero que me dejes agradecerte de esta forma, así que no huyas, ¿de acuerdo? Sadina comenzó a acercar sus labios hacia los de nuestro héroe, a nada de cumplir su cometido, un fuerte sonido interrumpió el momento. ¿Qué es lo que están haciendo? Se trataba de Atlas, quien había aparecido de la nada. Lo siento mucho, traté de detenerla. Fall trataba de someterla, la fuerza de su hermana era por mucho superior a la suya. Oh, qué mal momento para interrumpirnos, pequeña Atlas. Un pequeño escándalo comenzó, el cual se resolvió sin la necesidad de una guerra. Al cabo de varios minutos, todos regresaron a la posada para descansar. Querido, la pequeña Atlas nos interrumpió, pero para la próxima seré más rápida. Antes de ir a su cuarto, Sadina le dio un beso en la mejilla, para después marcharse con un ligero sonrojo. Gracias por la charla de hoy, que descanses. Vaya, no lo vi venir, debo recordarme el hablar con Atlas, me pregunto cómo le estará yendo a Basura y los demás, mañana me comunicaré con ellos. Mientras nuestro héroe se disponía a descansar, el resto de sus compañeros estaban a punto de atravesar algunas dificultades.
En el reino de Melromark, Yuki y compañía se encontraban patrullando las calles por separado, como les era de costumbre y más ahora que varios de sus pesos pesados se habían marchado, un ataque sorpresa ahora era más probable. Oye, pero si es la pequeña compañera del muchacho, ¿cómo te encuentras? Oh, hola, señor Erard, estoy bien, gracias por preguntar, ¿qué hay de usted? Muy bien, por cierto, gracias a la compra de esclavos por parte del rey, pude encontrar a mi gran y viejo amigo Tolly, fuimos compañeros de herrería en el pasado. De la tienda salió un topo de casi la misma altura de Yuki, tenía ropas acordes a su trabajo, además de llevar un par de gafas. Es un placer conocerla, señorita. El placer es mío. Actualmente Tolly y su sobrina trabajan conmigo, es agradable tener a más gente en la tienda. A propósito, es raro verte sin el muchacho, ¿está descansando? Bueno, quiero pensar que eso está haciendo, tuvo que viajar a otro país por unos asuntos importantes, creo que el país se llamaba Kutenlo. Erard y Tolly abrieron los ojos al escuchar ese nombre. ¿Kutenlo? Sí, creo escuchar que era una especie de país aislado. No puede ser, nuestro maestro herrero parece que vive ahí. En serio. Espere, es la primera vez que lo menciona. Sí, bueno, no es como que tenga tantos buenos recuerdos con él. Trabajar y aprender con él fue toda una experiencia. ¿Cómo es ese maestro suyo? Bueno, él es tan hábil como se puede ser, yo todavía no tengo la confianza de que incluso pueda llegar a igualar su trabajo. No diga eso, sus armas son de la mejor calidad que hayamos visto. Me halagas, jovencita. Bueno, continuando, en un inicio él era como un vagabundo, yendo de un reino a otro. En mi juventud también viajé de un lado a otro estudiando herrería, pero en el momento en que vi su trabajo, quedé maravillado. Sus obras maestras que me encantaron fueron una katana y una espada. En aquel entonces mi única especialidad era hacer espadas, después de eso me convertí en su aprendiz. Oh, ahora que lo dice, he visto que hay más que solo espadas, es muy impresionante. Gracias, pero sí, puedo fabricar un poco de todo, también me esfuerzo para completar los pedidos personalizados. El maestro solía decir que los herreros que se especializan en un cierto tipo de arma siempre terminan chocando en un callejón sin salida, por lo que deberíamos mantener una mente abierta y tratar de fabricar una buena variedad de armas y equipo. De vez en cuando consulto con especialistas, pero siempre me esfuerzo para analizar los materiales y descubrir cómo hacer la mayoría de ellos. Sí, se nota, entonces se volvió un aprendiz y trabajó en todo tipo de cosas diferentes. Así es, viajamos por el mundo e hicimos toda clase de cosas, como meternos en problemas debido al gusto de mi maestro por las mujeres, y yo siendo forzado a pagar sus enormes deudas, obtuve toda clase de experiencias. Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Erhard. Y fue por eso que muy pocos de los aprendices del maestro se quedaron con él hasta el final, a pesar de lo hábil que era. Aparte de mí y Tolly, todos los demás terminaron huyendo. Oh, ya entiendo, estar con un maestro como el suyo terminaría hartando a cualquiera. ¿Usted siguió hasta el final, señor Tolly? Lamentablemente no, antes de graduarme tuve que retirarme por cuestiones familiares, más específicamente, por el nacimiento de mi sobrina. De vuelta a lo que estaba diciendo, entonces estaba en medio de mi pasantía, pero un día el maestro simplemente dejó una carta en la mesa y desapareció. Decía que él no tenía nada más que enseñarme y que debería abrir una tienda en donde quisiera. Presiento que algo malo pasó después de eso. Y así fue, solo fue cuestión de horas antes de que las mujeres y los cobradores me inundaran como la marea. Tolly soltó una carcajada ante el oído. Amigo, aún no supero eso. Bueno, ¿y siente rencor hacia su maestro? Un poco, si pudiera volver a verlo me gustaría regañarlo por sus gastos excesivos, pero por otro lado, me gustaría que me ayudara a pulir algunas cosas. Lo mismo conmigo, también tener mi graduación. Bueno, si todo sale bien quizás ambos podrán ir a Kutenlo y encontrar a su maestro, hasta puede que mi maestro venga con noticias de él. Mientras la conversación seguía, repentinamente se escucharon múltiples explosiones, provocando un temblor en las cercanías. ¿Qué ocurre? No lo sé, pero entren y no salgan hasta que todo haya terminado. Rápidamente Yuki pasó a su forma filorial, corriendo en dirección de las explosiones. Un ataque de tact. Es lo único que se me viene a la mente, debo apurarme y evitar que lastime inocentes.
Mientras corría, un rápido corte voló en dirección suya, rápidamente volvió a su forma humana, evitando el ataque, al reincorporarse nuevamente se transformó, poniéndose alerta. Así que tienen más amigos, pero ellos no los salvarán. Gritó una mujer que estaba a metros delante de Yuki. Se trataba de una mujer alta usando un hakama, su cabello estaba atado en una cola de caballo. No la conozco, jamás había visto a alguien como ella. ¿Será una de las mujeres de Tact? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Yomoji Emarl. He venido de parte de Kyo para castigar a quienes portan armas vasallas y sagradas. Ah, ¿de quién rayos está hablando? Armas sagradas y vasallas. Espera, creo que Zetalos usó esa palabra. Los derrotaré, ven por mí. Gritó Yomoji, sacando una katana de apariencia extraña y corriendo a través de la calle. Era rápida, pero no lo suficiente para estar a la par de Yuki. Wow, no lo hace mal. Katana de trueno. Un rayo salió de la katana. Sadina lo habría hecho mejor. Yuki esquivó el ataque sin tantas complicaciones. Maldición. Yomoji retrocedió para pensar en su próximo ataque, sin embargo, Yuki apareció delante suyo, propinándole un rápido frenesí de patadas, provocando que saliera volando por los aires, aterrizando de forma estrepitosa. Va, es tal y como dijo Kyo, son malvados. No conozco a ese tal Kyo, pero vas a hablarme de él por las buenas o las malas. ¿Qué es lo que quieres? Y sobre esa arma. Yuki la vio detenidamente, su forma era extraña, pero lo que más llamaba su atención era la gema que estaba en la empuñadura. Me recuerda a la espada que usaba el Eren, pero eso que tiene es una katana. No me importa a quién o cuántos de ustedes me enfrente, yo emergeré victoriosa, lo demostraré. ¿Está loca o qué? Yomoji nuevamente arremetió con su katana, pero Yuki la detuvo con una de sus patas. Estás tramando algo, pero no va a funcionar. Ella había arremetido, pero ahora había decidido ser cautelosa, comenzando a retroceder. Yuki apareció detrás de Yomoji, propinándole una patada, para nuevamente aparecer delante suyo, dando otra, repitiendo esto sucesivamente. Yomoji apenas podía permanecer de pie, cubriéndose de maneras muy raras para tratar de minimizar el daño. Cobarde, eres muy buena, pero no voy a perder, toma esto, técnica de punto del dragón. Yomoji desapareció en un instante, dejando atrás una imagen residual antes de reaparecer detrás de Yuki. Muere. Claro que no. Nuevamente detuvo el ataque, Yomoji forcejeaba mientras su rostro comenzaba a enrojecerse de la ira e impotencia. Vamos, ríndete de una vez. No, ni en sueños, le demostraré a Kyo de lo que soy capaz. Yuki nuevamente miró el arma de Yomoji, notando que la gema en la empuñadura ahora tenía el aspecto de un ojo, este se estaba moviendo y volteándose en su cuenca. ¿Qué rayos es eso? Rápidamente Yuki se apartó, preparándose para lo que venía. Más poder, Kyo creó esta arma, y yo soy digna de blandirla. La hoja brilló de rojo y parecía estar acumulando calor antes de que múltiples lunas crecientes salieran disparadas de la punta hacia Yuki. Esta se cubrió usando sus alas, para su suerte soportó el ataque, algunas de sus plumas se habían quemado, por otro lado, aquellas lunas que no dieron con ella provocaron numerosos daños en los alrededores. Yomoji se veía incrédula ante el resultado de su ataque. Estoy sorprendida de que hayas sobrevivido a eso, felicitaciones, pero no perderé contra villanos como ustedes. El ojo en la katana abrió sus párpados y disparó un rayo, siendo esquivado por la filorial. No me rendiré tan fácilmente, si me rindo ahora, nunca seré capaz de darle la cara de nuevo a Kyo. ¿Por qué no me hablas de él? Parece que te gusta bastante. Silencio, una villana como tú no es digna de saber de él. Vamos, ¿no ves lo predecible que se ha vuelto esto? Yuki detuvo la hoja, solo que ahora había algo raro. Esta arma. La gema con forma de ojo se veía diferente, el ojo estaba completamente abierto, se veía horrible, Yuki presentía que algo malo estaba a punto de pasar. Tu katana está perdiendo el control, deshazte de ella ahora. Yuki pudo sentir una especie de latido, que se intensificaba más y más. ¿Qué? ¿Sugieres que hay errores en la obra maestra de Kyo? Hazlo de una vez, suelta esa katana. ¿Qué tan estúpida crees que soy? Soltar mi arma mientras estoy enfrentando a mis enemigos. Al diablo. De una patada logró quitarle la katana, pero para la sorpresa de ambas, algo como una enredadera salió de ella y se enrolló alrededor del brazo de Yomoji.
¿Qué demonios? Esa arma está viva. ¿Qué rayos? Gritó Yomoji aterrada y en shock, desconociendo aquello por completo. La enredadera se enrolló con más fuerza alrededor de su muñeca, parecía estar succionando algo de ella. ¿Eso es sangre? Yomoji miró hacia Yuki con los ojos inyectados en sangre, y después levantó la katana en lo alto sobre su cabeza. Mi cuerpo se está moviendo solo. Yuki dio un gran salto hacia atrás evitando el ataque. La luz brillante en la empuñadura de la katana se estaba intensificando. Suéltala, suelta la katana. Entendiendo el peligro, ella usó su mano libre para intentarlo, pero las enredaderas salieron disparadas y la apretaron con más fuerza. Los ojos de Yomoji adquirieron un color carmesí más intenso, su cuerpo se puso rígido, para después asumir una pose de pelea y saltar hacia Yuki. ¡Ey, detente! ¿Puedes oírme? ¡Ey! Yuki trataba de hacerla entrar en razón, pero parecía que sus palabras no eran escuchadas. ¿El arma le está controlando? No se me ocurre otra cosa para que haya cambiado así de rápido. Más poder, más, suficiente para destruir a estos villanos. Yomoji comenzó a lanzar cortes a distintas direcciones de manera errática, su forma de caminar se había vuelto torpe y para el asombro de Yuki, como si de una esponja siendo estrujada, sus mejillas se estaban hundiendo hasta sus huesos, y se veía como una momia. Dios santo, tengo que ayudarla. Con una pata la inmovilizó, usando su pico y su otra pata trató de romper el arma, pero esta era bastante dura como para lograrlo. Vamos, vamos. La luz del ojo seguía intensificándose. Parece que va a explotar. Vamos, esto tiene que romperse. Ahora trató de romper las enredaderas, pero solo provocó que la luz aumentara. Finalmente, comprendió que no había algo que pudiera hacer, amargamente cerró los ojos para después cargar a Yomoji y lanzarla lo más alto posible. Lo siento mucho. El arma comenzó a agrietarse, para que después esta liberase una potente explosión. No puedo creer que la obra maestra de Kyo fallaría de esta forma. Murmuró Yomoji con su último aliento, pereciendo en la explosión. Yuki aterrizó, mientras procesaba lo que acababa de ocurrir, escuchó a lo lejos varias voces femeninas acercándose. Yomoji ha fallado, pero nosotras saldremos verdaderamente victoriosas. No puede ser, ustedes son. Yuki estaba asombrada al ver que las mujeres que iban hacia ella eran muy similares a las que había combatido durante el fallido golpe de estado en Silvelt. Además de eso, pudo notar que todas portaban armas similares a las de Yomoji. Yuki se puso en guardia para pelear, cosa que sería inútil en un par de segundos. Fuerza Fenrir. Un grito vino acompañado de un delgado rayo púrpura que atravesó a todas las mujeres, que instantáneamente fueron reducidas a cenizas. Yuki se giró, viendo que se trataba de basura haciendo uso de su bastón, acompañado de varios soldados y aldeanos. ¿Se encuentra bien, jovencita? Sí, solo necesito tomar algo de aire. Horas después, ellas atacaron de la nada, aparentemente sin algún plan. ¡Qué mujeres más idiotas! La mayoría mencionaba a un tal Kyo, estamos investigando ese nombre, en cambio, las armas que ellas usaban son particularmente similares a las que usan los héroes legendarios y de las 7 estrellas, solo que esas armas jamás han sido vistas, o que exista registro alguno de ellas, y sin mencionar de lo que les hace si las usan por mucho tiempo. Tengo el presentimiento de que ese Kyo es un reencarnado, es muy probable que él haya creado esas armas. Sí, también estuve considerando eso, y creo que es lo más seguro. Ahora, hablando de esas mujeres mitad animal. Ya las hemos enfrentado en el pasado, durante nuestra estancia en Silvelt, nunca supimos de dónde eran o cuál era su propósito, después de eso no las volvimos a ver hasta ahora. Correcto. Rato apareció, en sus manos traía lo que parecía ser un informe. He terminado de estudiar esas armas que trajeron, si bien le da al usuario una enorme cantidad de poder y fuerza, aparentemente les succiona la magia, convirtiéndose en una especie de parásito, al punto de llegar a consumir a su portador por completo. El que se autodestruyan parece ser una falla de quien las hizo. En lo personal, considero que son copias de armas legendarias o de las 7 estrellas. Lo misterioso es saber de dónde vienen. Hay katanas, guadañas y espejos. Pasando a las mujeres mitad bestia, mi investigación sobre ellas no fue tan fructífera, solo descubrí que estaban fusionadas con una especie de bestia similar a los Hakuko.
Ya veo, gracias por el informe señorita, ahora lo tengo, las armas no son de este mundo, sino de otro, y ¿saben quién no es de este mundo aparte del señor Joestar? El sujeto que controla la tortuga espiritual. Correcto, él tiene que ser el creador, deben ser copias de armas de su propio mundo, esas mujeres vinieron con él para apoyarlo, tal como su DD Contact. Entonces es un reencarnado, alguien de la vanguardia de las olas. Correcto, ese tal Kyo envió a esas mujeres para acabar con nosotros. Afortunadamente capturamos a algunas para interrogarlas, si pudo crear réplicas de armas de su mundo, no se me haría extraño que lograse controlar a la tortuga, debe ser un genio que no debemos subestimar, hay que notificarle al héroe del escudo sobre esto. Por supuesto, solo espero que no estén teniendo problemas en Kutenlo. A la mañana siguiente, nuestros héroes continuaron con el desfile hasta que llegaron a la antigua capital de Kutenlo, en donde fueron recibidos cálidamente. Raptalia era el centro de atención, los ciudadanos estaban felices de su presencia, luego de que el desfile finalizase, todos fueron llevados al castillo de la antigua capital. Después de eso, Raptalia fue llevada hacia un lugar llamado el santuario para hacer el ritual para nombrarla como emperatriz celestial. Dejando el castillo, atravesaron un bosque de árboles musgosos altos y hermosamente verdes, y llegaron a un lugar dentro de él que tenía un sello del Yin Yang dibujado. Un río pequeño y con buen flujo estaba corriendo a través de los árboles, todo era pintoresco, ganándose el asombro de nuestros héroes. Aquí realizaremos el ritual de nombramiento para la emperatriz celestial, señorita Raptalia, por favor, acérquese. Raluva, Sadina, y otras figuras importantes dentro de los revolucionarios formaron un círculo a su alrededor, y la ceremonia ostentosa comenzó. Raptalia se veía como si estuviera siendo consumida por el mismísimo aire, desvaneciéndose frente a la vista de todos. Cuando terminó el ritual, la luz proveniente de los enormes árboles, que eran Lumina de Sakura, comenzaron a brillar sobre Raptalia. Ah, ¿qué está sucediendo? Siento algo muy extraño. Murmuró mientras la luz la bañaba, parecía como si su cola estuviera brillando. ¿Qué ocurre? No lo sé, pero señor Joestar, ¿podría darme su mano? Johnny hizo caso, Raptalia la tomó con sus propias manos, levantándolas en lo alto como si estuviera rezando y luego tocó su frente con ellas. Justo después de eso, un texto apareció. Bendición de pacificador recibida, liberación de límite de sellado espiritual 2, resistencia al sellado, media, adquiridas, wow, entonces estas son las bendiciones que ahora puedes otorgar. Correcto, quise agregar más, pero parece que no es posible, debería otorgárselas a los demás, las necesitarán más adelante. Así se habla. Y así, Raptalia otorgó bendiciones a aquellos que ayudarían en futuras batallas. Esto es genial, una vez que volvamos a Melromar bendeciré a los demás, aunque no sé nada sobre cómo usarlas. No tema su majestad, una vez que termine le mostraremos cómo usar sus habilidades de acuerdo con los registros que tenemos, además de proporcionales materiales y armas únicas a sus compañeros. Muchas gracias. Esperen, ¿qué es eso? Fol apuntó hacia una zona más adentro de donde se había hecho el ritual, más específicamente, debajo de un gran árbol. ¿No es un reloj de arena del dragón? Me estaba preguntando lo mismo. El reloj parecía estar enterrado bajo las raíces del árbol, a pesar de que también aparentaba tener un diseño ligeramente diferente. Creo que es eso, aquí fue donde lo usaron en mí, durante el tiempo que estaba aquí. Así que realmente es uno. Sí, recibí la protección del dragón de agua y tuve una subida de clase especial, querido, nunca habría regresado a ese nivel de fuerza sin tu ayuda y la de los demás. Chicos, ¿qué es esto? Veo 3 placas de piedra de algún tipo. ¿Qué podrán ser? Quizás podemos aprender alguna clase de magia especial de ellas. Ya veremos. Es el lenguaje de los héroes. Sí, pero no puedo leer ese idioma. Esperen, tiene algo de texto mágico, lo cual significa que solo ciertas personas pueden leerlo, esto es importante. Johnny tocó la placa, en su campo de visión se desplegó bastante información. Wow, parece que hay algo para mí. Johnny comenzó a leer el texto en voz alta. Métodos de incremento de poder del escudo sagrado, número 1. Compartir los métodos de incremento de poder de otras armas sagradas y armas vasallas, alto, son los métodos de incremento del escudo.
Pero esto ya lo sabíamos. Sí, es extraño que ese método esté aquí, quizás fue dejado por un héroe del pasado, además, se refieren a ti como héroe sagrado, y como vasallos para los de las 7 estrellas, probablemente sean términos que se perdieron con el paso del tiempo. No suena descabellado, veamos las otras tabletas. Métodos de incremento de poder del escudo sagrado, número 2. Confiar y que confíen en ti provoca un incremento en las habilidades. Repentinamente, el cristal del escudo brilló. Bueno, ¿alguien ha sentido algo como eso? Sin ofender, yo confío en todos ustedes. Por supuesto, no por nada vencí a los 3 héroes en Melromark. Atlas tiene un punto, eso explicaría por qué los demás héroes eran débiles. Eso hace bastante sentido, veamos la última, métodos de incremento de poder del escudo sagrado, número 3. Incremento de energía, los héroes tienen una energía que utilizan automáticamente como poder de sus armas, y esto siempre está activo, asignar esta energía a las habilidades permitirá el uso de habilidades más poderosas. Ah, Fall y Johnny notaron que unas nuevas secciones habían aparecido en sus campos de visión. Oigan, pude sentir un incremento en la fuerza vital del señor Juster y mi hermano, algo como la activación Musou. ahora ha aparecido algo llamado EP, lo cual parece que puede mezclarse con las habilidades, la magia, e incluso los ataques, parece funcionar en conjunto con los atributos, pero los consume bastante rápido, esto va a requerir algo de práctica. Tienes razón, esto es un gran descubrimiento, debemos hacérselo saber a Basura cuando hayamos regresado. Aún así, ¿por qué cree que los métodos de incremento de poder del escudo están escritos aquí? Por ser un país de semihumanos. De acuerdo con la historia de este mundo, el héroe del escudo es el dios de los semihumanos, aunque aquí en Kutenlo no es así, seguramente un héroe del pasado lo dejó aquí por si en el futuro algún otro venía. Tiene sentido, me sorprende que no se haya perdido como otra información que hayamos encontrado. Sí, eso me da mucho para pensar. El equipo fue interrumpido por Raluva. No quiero molestar, pero todo el reino espera a su nueva emperatriz. Después de la celebración les proporcionaremos materiales, armas y por supuesto, información de las nuevas habilidades de su majestad. Oh, y desde luego, la ubicación de la hermana de la ex sacerdotisa. La expresión de Sadina cambió ligeramente. Tras esto, se realizó una gran celebración, festejando el nuevo título de Raptalia. Al atardecer, nuestros héroes se habían reunido con Raluva y un puñado de soldados en uno de los tantos jardines del castillo. Bueno, comencemos con esto, observen. Los soldados sacaron lo que parecían ser 2 piedras, ambas eran de un color rosa pálido y tenían dibujado una flor de cerezo en el centro. Se llaman piedras Sakura del destino, son objetos especiales que debilitan a los implementos espirituales, mientras al mismo tiempo incrementan al máximo las habilidades de cualquiera que haya recibido la bendición del emperador celestial, véanlo por ustedes mismos. Uno de los soldados comenzó a recitar un encantamiento, después de unos instantes, se formó algo como una gran jaula, encerrando el área circundante, era del mismo color rosa que las flores de cerezo, cubría un área bastante grande. Wow, son como 100 metros de alcance. Jamás había visto algo como esto, mis estadísticas se han incrementado. Las mías también. Johnny revisó sus estadísticas, notando lo mismo. Esto es sorprendente, y aún así perdieron contra Tact. El héroe apenas si pudo dejar a alguno de nuestros soldados liberar este ataque, sin mencionar que atacaba sin misericordia. Ya veo, en ese caso, ¿qué más tienen para mostrar? Lo siguiente se llama encantamiento astral. Nuevamente uno de los soldados comenzó a recitar el hechizo, hasta que finalmente mencionó el nombre de la habilidad. Se podía ver algo fluyendo desde sus cuerpos hacia él, a cambio, ellos comenzaron a caer sin fuerzas, uno tras otro. ¿Qué rayos? Es una magia de protección especializada que permite a uno o más lanzadores que han sido bendecidos transferir todas sus estadísticas sobre alguien que ha recibido una bendición de alto nivel del emperador. Fascinante, intuyo que ellos fueron bendecidos por el emperador celestial pasado. Correcto, para nuestra suerte se unieron luego del ataque que sufrimos. Comprendo, este encantamiento astral es sorprendente, solo imaginen si lo usáramos en Sadina o Atlas, en definitiva superarían a Tact, aunque el coste de usarlo dejaría muy vulnerables a los demás. Bien, aprenderemos a lanzar este encantamiento y discutiremos si lo usaremos más adelante, y ahora. Johnny vio las piedras de Sakura. ¿No importa si usamos algunas para que sean absorbidas? Para nada, úsenlas.
El soldado le dio una piedra a Johnny y Fall, ambos las absorbieron, sus armas desprendieron una luz rosa para que posteriormente se vieran las apariencias de estas. El escudo era redondo, con un diseño que se parecía al símbolo del yin-yang, flores de cerezo decorativas estaban inscritas junto a los bordes y había una joya fijada en el centro, como la del escudo legendario, una gran flor de cerezo colgaba ligeramente sobre la joya como una especie de holograma. Con Fall, sus guanteletes habían adquirido una estética similar, pétalos de cerezo adornaban la zona cercana a la gema y tenía grabados de este por los bordes. Me siento más poderoso que de costumbre. Yo también, parece que son las armas más fuertes que hayamos conseguido. Al revisar las estadísticas y habilidades de sus armas, no hicieron más que asombrarse. Hay varios efectos y habilidades, esfera Sakura de la influencia, resplandor de flores y por último. Johnny tenía un número que pasó de 4 a 3, y con el caso de Fall fue de 8 a 7. Esto es mera especulación, pero creo que con estas armas podemos anular o debilitar a las armas legendarias y de las 7 estrellas. Tengo iconos de las otras 3 armas, ¿qué hay de Titanfall? Más o menos, parece que solo están las de las 7 estrellas, aunque hay algo extraño. ¿Y qué es? Deberían haber solo 6, pero en su lugar hay 7, el séptimo icono parece ser un carruaje. ¿Carruaje? Todos pensaron en aquello hasta que llegaron a una conclusión. Fitoria. Dijeron todos a la vez. Esperen, entonces son 8 armas en lugar de 7. Parece que sí, pero que hayan pasado años y nadie lo descubriese, al regresar tenemos que hablar con Fitoria. Todos asintieron. Probaremos tus nuevos guanteletes con basura. Bueno, ahora quiero probar mis nuevas habilidades, esfera Sakura de la influencia. Johnny gritó el nombre de la habilidad. Un círculo mágico con la forma de una gran flor de cerezo apareció bajo sus pies. ¿Notan algo diferente? Vean sus estadísticas. Vaya, han aumentado notablemente y parece que ha modificado algunas habilidades. Interesante, el resplandor de flores parece ser una habilidad que se activa por sí sola, así que no puedo usarla por cuenta propia. Bien, parece que esto es todo por el momento, tómense el resto del día libre, mañana iremos a la nueva capital para el último desfile y para otras cuestiones. Dicho y hecho, los demás se retiraron, algunos paseaban por el lugar, mientras que otros preferían entrenar o descansar. Al anochecer, el equipo estaba reunido, un día y Gaelion había hecho un aparente descubrimiento importante. Bueno, ayer Gaelion y yo salimos a pasear de noche, por alguna razón a Gaelion le dieron ganas de ir al mar. Cuando estuvimos un poco mar adentro, ambos fuimos succionados por unos lazos de agua si les podemos llamar así, y cuando despertamos estábamos en una clase de cueva. Gaelion me dijo que aparentemente el dragón de agua nos había traído a ese sitio. Esto último llamó la atención de todos. Exploramos el lugar y nos encontramos una esfera que fue absorbida por Gaelion, la cual subió sus estadísticas, pero además de eso, Gaelion dijo que era un mensaje del dragón de agua, o bueno, algo de información. ¿Y qué decía? Hablaba acerca de la barrera del país, que sirve para impedir el ingreso de ciertos espíritus. Parece que solo permite la entrada de espíritus que son puros e inocentes. El trabajo del dragón de agua es mantener la barrera, de lo que la barrera está protegiendo al país, no estamos seguros. Así es, sé que el dragón de agua mantiene la barrera, tuve que participar en todo tipo de ceremonias para lidiar con eso cuando era pequeña. Habla de ciertos espíritus, hablará de los reencarnados. Ellos solo causan caos y destrucción, por lo que no podrían ser considerados puros e inocentes. Exacto, y si tomamos de ejemplo a esa tal máquina, ella pudo ingresar de no ser por el emperador pasado. Entonces la barrera impide el paso de reencarnados. Interesante deducción, las cosas empeoraron más cuando dejaron entrar a esa mujer, parece que también impide comunicarse con el exterior, no pude contactarme con basura o recibir información de su lado. ¿Qué más les dijo el dragón? En el mensaje hablaba de su descontento con el gobierno del pasado emperador, del cómo seguía perplejo ante la invasión de Tact, pero lo más extraño fue que mencionó algo acerca del propósito original del país. ¿Propósito original? ¿Sabes algo de eso? No, es la primera vez que lo escucho. Esa fue una parte que Gaelion tuvo problemas para entender, pero tiene algo que ver con el papel desempeñado por el linaje de Raftalia, lo llamó papel de pacificador de los implementos espirituales. ¿Pacificador de los implementos espirituales? No recuerdo haber escuchado nada acerca de eso, pero implementos espirituales es a cómo se refieren aquí a los héroes legendarios. Raftalia tenía una mirada confundida en su rostro.
Quizás es un concepto que desapareció ya que el país ha estado aislado por tanto tiempo del mundo exterior. Aunque la información a la que teníamos acceso difería con cada división, es probable que otros lo supieran, incluso si yo no. El padre de la pequeña Raptalia debe haber sabido algo. ¿Mi padre? No tengo algún recuerdo en donde mencionase algo así. Pacificador, cuando nos diste las bendiciones, apareció un mensaje diciendo que había recibido la bendición del pacificador. Así es, aquello sobre el linaje de Raptalia cobra más sentido. A juzgar por la palabra, junto con las armas, cosas y habilidades que hemos conocido, imagino que se refiere a alguien que está en una posición de tener alguna clase de influencia sobre los héroes, quizás sea alguien que tenga la tarea de hacerse cargo de aquellos héroes que se salgan del camino, tal como sucedió con Tact. Buena observación, entonces el linaje de Raptalia ha llevado esta tarea desde hace tiempo, y ahora Raptalia tiene que desempeñar ese papel en esta situación que estamos atravesando. Sí, ese parece ser el caso. Bien, volviendo al tema, ¿qué más contó el dragón de agua? Bueno, eso fue todo lo importante que mencionó. Después de eso salimos de la cueva por medio de un túnel submarino. Además le dejó un regalo a Gaelion, aunque no sé si tiene una función en particular. Gaelion presumió una gema azul que colgaba de su cuello. Oh, eso básicamente demuestra que el pequeño Gaelion es un monstruo santificado, está imbuido con la bendición del dragón de agua, así que debería hacer lo más importante en el país. Wow, ¿oíste eso, Gaelion? Es genial. Sí, también debe darle acceso a nuevas habilidades, o eso es lo que he escuchado. Bueno, gracias por compartir esta información, ahora vayan a descansar, posiblemente volvamos a Melromar dentro de 2 o 3 días. Y así, aquel día había concluido y nuevo estaba por comenzar. El equipo salió al amanecer hacia la capital del este. Mientras Raptalia nuevamente era la atracción principal del desfile, y se veía algo cansada y aburrida de ello, el resto de sus compañeros la escoltaban, mientras los gemelos estaban afuera, Johnny estaba con Sadina dentro del carruaje. Y bien, hoy conocerás a tu hermana menor, ¿cómo te sientes? Bueno, yo. Sadina tenía una mirada complicada. Una parte de mí está ciertamente emocionada, mientras que la otra está preocupada. Estoy 100% segura que va a odiarme. El único propósito para que viniese a este mundo fue para llenar el vacío que dejé, y de seguro debió de haber pasado por peores cosas que yo. Sí, estoy preocupada. Johnny pensaba en cómo apoyarla, hasta que de repente se le vino algo a la mente. Sadina. Johnny puso su mano en el hombro de la semihumana. Déjame contarte algo sobre mí. En mi mundo tenía un hermano mayor, se llamaba Nicolás. Oh, no sabía que tenías un hermano. Nicolás fue un gran hermano, era apuesto, inteligente, tenía un gran talento para la equitación, pero, sobre todo, era alguien muy comprensivo y en quien podías confiar. Era tan bueno que llegué a pensar que no era su verdadero hermano, jaja. Siempre que pasaba por un mal momento él estaba ahí para ayudarme, lo admiraba bastante, pero, lamentablemente, un día falleció, y por mucho tiempo me culpé por su muerte. Pensaba que yo debía ser quien debió de haber muerto y que todo lo malo que me ocurría era el destino castigándome por ello. Cielos querido, lamento mucho la pérdida de tu hermano. Gracias, con el paso del tiempo pude liberarme de esas culpas, aún lo extraño, cada día trato de dar lo mejor de mí para ser como él o incluso mejor, pero bueno, a donde quiero llegar es que, pase lo que pase cuando te encuentres con tu hermana, da lo mejor de ti, sé un buen ejemplo para ella, así como lo has sido para Raptalia y los demás, trata de ser como esa madre y padre que alguna vez necesitó, en este caso, sé esa hermana mayor de la que estaría orgullosa y anhele ser cuando sea grande. Estas palabras habían levantado los ánimos de Sadina, envolviendo la mano de nuestro héroe con las suyas. Ahora me siento más segura, fuiste muy afortunado de tener un hermano como Nicolás. Ahora, no puedo esperar para conocer a mi hermana, le enseñaré todo lo que sé, jugaremos, pelearemos por tonterías, me pregunto si será buena bebedora, de serlo, entonces haremos competencias. El rostro de Sadina ahora se veía más animado, con la emoción y curiosidad por conocer a su hermana. Al paso de las horas, el equipo llegó hasta el hospital de la nueva capital. Por un lado, Raptalia tuvo que continuar con el desfile en compañía de los gemelos, mientras que Johnny y Sadina iban hacia donde yacía su hermana. Los médicos dijeron que falta poco para su recuperación y también ya ha sido informada de lo que ha pasado en el país recientemente. Entonces ya sabe de nosotros y que estás aquí. Así es. Ambos caminaron hasta que llegaron al cuarto en donde debía de estar.
Voy a entrar primero para sanarla por completo, ¿te parece? Sadina sintió. Johnny entró a la habitación. En la cama yacía una persona muy similar a Sadina, la cual miraba el paisaje desde su ventana. Al notar la presencia de nuestro héroe, la mujer no pudo evitar extrañarse. Ah, usted no es el doctor ni una enfermera, su apariencia es extravagante, pero me agrada. La mujer en cuestión era de baja estatura, con un rostro ligeramente pálido y una mirada algo vacía. A diferencia de su hermana, ella llevaba puesto un chaleco pesado, un cinturón con varios estuches y unos pantalones holgados. Al igual que su hermana, tenía varias líneas de un color negro que recorrían todo su cuerpo. Hola, sé que no soy quien esperabas ver, pero estoy aquí para ayudarte. Así. ¿Cómo? Johnny se acercó. Confía en mí, no voy a hacerte daño. La mujer asintió. Johnny puso sus manos en ella para después comenzar a reeditar magia de sanación. Al terminar habló con la mujer. ¿Cómo te sientes? Ah, La mujer había vuelto a ver por la ventana, ignorando todo lo que había pasado. hey, oye. Johnny chasqueó los dedos, haciendo que se sobresaltase. Ah, ¿qué pasó? Te he curado, ahora debes estar completamente recuperada. Vaya, es cierto, no lo había notado, muchas gracias, le pido una disculpa, pero es que normalmente soy muy despistada, y me distraigo muy fácil. Lo acabo de notar, no te preocupes, ¿qué te parece si nos presentamos? Soy Jonathan Joestar, pero todos me dicen Johnny. Es un placer conocerlo, señor Jonathan, soy Shildina, actual sacerdotisa del dragón de agua. Cuando dijeron que los padres de Sadina tuvieron otra hija para llenar su vacío, se nota que querían que fuera parecida a ella, hasta en el nombre. Se dijo en pensamientos. Lindo nombre Shildina, yo soy el héroe del escudo, creo que ya debiste haber oído de mí. Oh, el portador del implemento espiritual que vino con la nueva emperatriz celestial, sí, ya he escuchado de usted y de... Shildina se detuvo a media oración. Correcto, venimos a ayudar a su país que ha estado pasando por mucho, dejando eso de lado, no vine solo, en realidad, hay alguien que tiene muchas ganas de conocerte. Lentamente Sadina abrió la puerta y entró a la habitación. Hola hermana, me alegra verte recuperada, creo que ya has oído de mí, soy. Sí, ya sé quién eres. Shildina apartó su mirada hacia otro lado. No tienes idea de cuánto sufrió esta nación sin ti, ¿o sí? No entiendes lo temida que eras. La clase de monstruo que eras considerada. Había odio y rencor en cada palabra. Hermana, no deberías prestarle atención a los rumores. Pero había demasiados de ellos, ahora solo imagínate ser forzada a seguir los pasos de aquella persona de la que hablaban. Sí, me siento mal acerca de eso, incluso después de saberlo, no esperé que esos dos se esforzaran tanto para crear un reemplazo de mí. Yo he visto el infierno, ¿qué tan difícil crees que ha sido para mí tratar de convertirme en alguien igual a ti? No es simplemente descabellado tratar de crear a alguien para llenar el vacío que yo dejé. Alguien que puede hacer exactamente las mismas cosas que yo podía. Créeme que estoy furiosa por todo lo que tuviste que pasar. Claramente tendré una plática muy seria con esos dos. Las hermanas permanecieron en silencio. Mira, sé que nada de lo que diga va a remediar o cambiar lo que has vivido, pero estoy aquí porque me importas. Así. La última persona que se preocupó por mí solo me soy cuando vio que no le fui útil, me despreció, la única y verdadera persona que sí lo hizo, ahora está muerta por mi incompetencia. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Shildina. Oí lo de tu amigo, de verdad lo lamento bastante, no dudo que te quería y se preocupaba por ti, sé lo que es perder a un ser querido. Tú también. Sadina limpió las lágrimas de su hermana. Sí, la pérdida no es algo que se supera tan fácil. Mira, no puedo cambiar tu pasado, pero sí puedo hacer algo para mejorar tu futuro. No quiero que me veas como una enemiga o alguien a quien debas igualar, superar o sustituir. Mírame como lo que soy, tu hermana mayor. Las hermanas están para apoyarse las unas a las otras, en las buenas y en las malas. Ahora que estás pasando por un mal momento, quiero ayudarte de corazón en todo lo que necesites. ¿Me dejarás ser esa hermana mayor que siempre necesitaste? Shildina seguía en silencio y con la mirada baja. También hay algo más que debo decirte, Shildina, has sido relevada de tu posición como la sacerdotisa de la masacre. Si quieres, simplemente puedes permanecer como la sacerdotisa del dragón de agua. Shildina alzó la mirada ante el oído.
Debo decir que no tengo interés alguno de regresar a la posición de sacerdotisa del dragón de agua, tengo una conexión con el dragón, pero no quiero estar en esa posición de nuevo. La posición de sacerdotisa de la masacre también es importante, pero no hay razón alguna para tener a alguien que la odia tanto llevándola. Si se necesita uno, podemos contratar a alguien, ¿o quieres seguir haciéndolo? Si es así, no te detendré, pero ¿estás bien con eso? ¿No van a ejecutarme o algo por el estilo? Después de todo estuve en el lado enemigo. Claro que no, eres libre de hacer lo que quieras, no tienes nada de qué preocuparte. Mira a tu alrededor, Kutenlo está a punto de cambiar para bien, ya no queda nadie que pueda complicarte las cosas, quiero que vivas tu vida libremente, no vamos a usarte como aquellas personas que te engañaron. Entonces, quiero vengarme de aquel que me arrebató a mi único amigo. Sadina miró a Johnny por unos instantes. Aquel que atacó el país y mató a tu amigo ha desatado una guerra en el mundo exterior, y nosotros somos los únicos capaces de detenerlo. ¿Estás segura de querer hacer eso? En absoluto, quiero hacerlo pagar por sus crímenes. Sadina sintió. Bien, si eso es lo que quieres hacer, entonces no me opondré. Si piensas pelear con nosotros, entonces vendrás a nuestra base de operaciones, una vez que todo acabe, podrás decidir qué hacer con tu vida, te queda mucho por recorrer. Shildina sintió, poco a poco comenzó a salir de la cama, teniendo unas cuantas complicaciones al ponerse de pie. Tranquila, con cuidado. Al reincorporarse, Shildina abrazó a su hermana, tomándola por sorpresa, igualmente correspondió el gesto. Quiero darte la oportunidad para conocerte, pero no creas que te has ganado mi confianza así de fácil, tenemos bastantes cosas de las que hablar. Desde luego, pensaba lo mismo que tú, vamos a divertirnos bastante, entonces ¿cómo debería llamarte? ¿Hermanita o solo Shildina? En realidad me da igual. Genial, entonces me presento, soy Sadina, es un gusto conocerte hermanita. Igualmente, soy Shildina, aunque ya hayas oído mi nombre. Ambas rieron. Hermana, Jonathan es tu novio, ¿verdad? Me agrada, tienes buen ojo. No es mi novio, no aún, y bien, ¿hay algo que quieras hacer? Tal vez te gustaría venir conmigo. Estoy planeando regresar a casa y esparcir un poco, ya sabes, de terror absoluto, necesito asustar a esos dos para asegurarme de que nunca más piensen en hacer otra tú, estoy segura de que juntas podremos divertirnos mucho, a pesar de que primero necesito ir y castigar a esos dos por todo lo que hicieron. Sí, me encantaría, pero primero, hay un lugar que quiero visitar. Cambiando de escenario. Las hermanas caminaban dentro de un cementerio, Shildina llevaba un ramo de flores y lo que parecía ser una estatuilla, eventualmente llegaron hasta una tumba, en donde yacían los restos del anterior emperador. Shildina puso los objetos en la tumba, para acto seguido comenzar a rezar. Le gustaban bastante los filoriales, era muy enérgico y alegre, me habría gustado que lo conocieras. Shildina comenzó a derramar lágrimas. Mi emperador celestial, perdón por fallarle. Sadina acarició levemente el hombro de su hermana, dándole una mirada compasiva, sin poder contenerse Shildina le abrazó, comenzando a llorar. Tranquila, eso es, déjalo salir. Sadina comenzó a consolarla, dándole aquella calidez y apoyo que alguna vez necesitó. Al anochecer, una última fiesta se estaba llevando a cabo en el castillo de la ciudad, Raptalia miraba todo desde la terraza, la luna y el cielo estrellado daba un ambiente de tranquilidad. Bueno, parece que todo aquí ya casi ha terminado, ¿cómo te sientes? Has aprendido mucho acerca de tus padres, además lograste convertirte en una reina, en todo su esplendor. Quiero aprender más acerca del país en el que vivieron mis padres, aunque, para mí, no es necesario ser la emperatriz celestial de Kutenlo, ser solo la niña de esa aldea, y luchar con usted y los demás, eso es suficiente para mí, ser Raptalia, pero con la situación del país, me temo que tendré que aprender a ser ambas, es muy triste lo que le pasó a ese familiar mío, tan solo era un niño que fue manipulado por esa despreciable mujer, me habría gustado conocerlo, sea en donde sea que ahora esté, espero y descanse en paz. Él era un amigo cercano a la hermana de Sadina, ella está muy triste por su pérdida, ha sufrido mucho. Desde luego, no puedo esperar para conocerla, me pregunto qué tan parecidas son. Una vez que tenga algo de tiempo, quisiera visitar la tumba de mi familiar y aprovechar para dejarle una ofrenda.
Claro, no viene mal darle el respeto a aquellos que ya no están con nosotros. Cambiando de tema, Raluba mencionó que este castillo tiene pertenencias de tus padres, ¿irás a verlas? Sí, Sadina y los demás de Kutenlo me han contado historias, así que ahora quiero saber más sobre ellos. Entonces tomemos un pequeño descanso, este parece ser el momento perfecto para hacerlo, y además, aquí hay aguas termales. ¡Qué alivio! Estar parada y saludar por bastante tiempo fue muy agotador, me alegro de que eso ya haya acabado. Ambos rieron por eso último. Estoy hambriento. Yo igual, me interesa saber lo que hicieron de cenar. Y así, ambos decidieron unirse a la celebración. En el salón de fiestas, el ambiente era bastante bullicioso, el cual no hizo más que incrementar con la aparición de Raptalia. Los gemelos Hakuko se les acercaron. ¿Qué hay? ¿Se la están pasando bien? Claro, la comida es deliciosa. En absoluto, no hemos visto a Sadina, pensé que estaría por aquí emborrachándose. Como si de una invocación se tratase, Sadina llegó al lugar con Shildina, esta última se veía con los ánimos más levantados. Hola, una disculpa por llegar tarde, volvimos a casa y tuvimos una plática bastante larga con esos dos. Aprovechando que la mayoría está aquí, quisiera presentarles a mi hermana. Sadina se volteó hacia Shildina, solo para notar que había desaparecido. Aquí vamos de nuevo. Rápidamente Sadina comenzó a buscar a Shildina entre la multitud hasta que la encontró. Como les decía, quiero presentarles a mi hermana menor, ella es Shildina, espero que todos puedan llevarse bien con ella. Shildina, los gemelos son Fol y Atlas, ella es la pequeña Windia y su dragón Gaelion, y por último, ella es la pequeña Raptalia, de la que te hablé. Hola, es un gusto conocerlos, espero llevarme bien con todos y conocernos mejor. Sadina me habló de todos ustedes. Vaya, se parecen bastante, por no decir que son iguales. Sí, pero es más bajita como tú. Me gusta mucho tu ropa, a Gaelion le agradas. El dragón comenzó a frotarse en Shildina. ¿Quién de ustedes dos es más fuerte? Yo sin duda alguna. No lo creo, hermanita, todavía no me conoces por completo. ¿Quieres probar quién de las dos es más fuerte? Con gusto. Mientras las hermanas discutían, Raptalia se acercó y miró a Shildina, ambas intercambiaron miradas por breves instantes, Raptalia tomó sus manos. Hola, soy Raptalia, me alegra conocerte. Ruzmila, ¿eh? Disculpe emperatriz, es solo que se parece mucho a él. Ruzmila era el anterior emperador celestial, era mi amigo. Me enteré de lo que ocurrió, lo lamento mucho, no se merecía lo que le hicieron, te juro que haremos todo lo posible para que el héroe del látigo pague por todo el mal que ha causado. Raptalia sonrió cálidamente, Shildina vio en ella reflejada aquella amabilidad y sinceridad que conoció con Ruzmila. Y puedes hacer a un lado las formalidades, solo llámame por mi nombre, ¿bien? Sí, es un gusto conocerte, Raptalia. Shildina sonrió ligeramente. Amigos, tengo algo que hacer pero necesito la atención de todos, ¿podrían ayudarme? Usando algo de magia, Sadina hizo que relampaguease dentro del salón. Todos atentos, la emperatriz celestial tiene algo que decirles. Todo el salón fijó su atención en Raptalia, ella estaba en el centro del lugar, con algo de nervios, y luego de aclarar su garganta comenzó a hablar. Ciudadanos de Kutenlo, estoy profundamente agradecida por toda la ayuda y apoyo que han mostrado. Jamás habría imaginado que de la noche a la mañana me convertiría en la emperatriz de toda una nación. Realmente no tengo palabras para agradecer la calidez con la que fui tratada, al igual que hicieron con mis amigos. Puede sonar egoísta lo que estoy a punto de pedirles, pero no solo yo, sino que el mundo necesita de nuestra ayuda. Puede que no estén enterados, pero el mismo sujeto que los atacó hace meses, Tact, el héroe del látigo, ha iniciado una guerra con el fin de conquistar el mundo y apoderarse de todas las armas existentes. Y no solo eso, sino que también estamos siendo atacados por la tortuga espiritual y el fénix, dos bestias sagradas que no han provocado más que destrucción y desgracia a su paso. El mundo exterior necesita de todos nosotros, y es por eso que pido su cooperación para combatir estos males que ponen en peligro el mañana del mundo entero, de amigos y familiares, de padres e hijos y de muchos seres queridos. Por favor, ayúdenos a que aquellas personas tengan un mañana por el que soñar. La multitud había quedado en silencio, poco a poco cada uno comenzó a aplaudir y en cuestión de segundos el lugar se llenó de un mar de aplausos. Muchas personas soltaron frases de apoyo. Por su lado, Raptalia estaba asombrada del impacto de sus palabras, con una sonrisa hizo una profunda reverencia hacia los presentes.
Oh, crecen tan rápido. ¿Estás llorando, hermana? Sí, me siento tan orgullosa y feliz. Y con justa razón. Lo has hecho bien, Raptalia. Todo el equipo se sumó a la oleada de ovaciones. La atmósfera de la celebración se volvió más animada, la balanza estaba cada vez más a favor de nuestros héroes. 2 días transcurrieron desde entonces. Durante ese tiempo, las fuerzas de Kutenlo iniciaron su movilización hacia Melromark. En Silvela las fuerzas aguardaban a la espera de instrucciones, nuestros héroes se encontraban con ellos, tratando de comunicarse con Melromark. Habla el héroe del escudo, ¿me escuchan? Fuerte y claro, señor Yostar, es un gusto volverlo a escuchar. ¡Qué alivio! Esta cosa por fin funciona, no pudimos comunicarnos debido a la barrera que rodea a Kutenlo, ahora mismo estamos en Silvelch. Me alegra saber que estén bien. ¿Cómo les fue en su viaje? De maravilla, las fuerzas de Kutenlo están arribando a Silvelch, traen consigo armamento y suministros. Estupendo, es bueno escuchar buenas noticias. Su compañera Filorial y sus Filoriales irán de inmediato por ustedes. Gracias, las cosas estuvieron tranquilas mientras estábamos fuera. Un poco, el reino fue atacado por un grupo de mujeres de aquel sujeto que controla a la tortuga espiritual. Gracias a que capturamos a algunas, descubrimos que ese hombre se llama Kyo, y porta el libro de las armas vasallas de su mundo. Vino al nuestro con el único fin de usarlo como recurso para aumentar su propio poder, en este caso mediante la recolección de energía por medio de la tortuga, además de experimentar con esta misma y con sus propios aliados para fortalecerlos. Además ha creado réplicas de armas de su propio mundo como armamento para su gente. Vaya, hay demasiada información para asimilar, nadie salió herido. Unos cuantos soldados y otros lamentablemente murieron, sus compañeros se encuentran bien, tuvieron un papel importante repeliendo el ataque y evitando pérdidas. Ya veo, ¿alguna de las prisioneras dio más información que debamos saber? Sí, pero solo del cómo Tact y Kyo se conocieron. Continúa. Kyo vino por primera vez a nuestro mundo por medio de su arma vasalla. Por azares del destino se topó con Tact durante una expedición. Después de una breve pelea ambos se dieron cuenta que tenían cosas en común, y formaron una especie de alianza, en donde Tact le ayudó proporcionándole la ubicación de las bestias sagradas para controlarlas y así recolectar la energía más rápidamente. ¿Ese tipo planeaba controlar a todas? Se suponía, porque Tact rompió el plan que ambos habían trazado, liberó al Fénix antes de tiempo, y para ese entonces Kyo solo había logrado controlar a la tortuga. Vaya, una rabieta de ese idiota evitó que un loco de otro mundo se apoderase de todas las bestias, pero de todo esto, ¿Tact cómo se vería beneficiado? De acuerdo con lo que dijeron, Kyo fabricó un artefacto que le permite a Tact usar al máximo potencial todas sus armas. Además, con la destrucción provocada por las bestias, los ejércitos y países serían más fáciles de someter. Ya veo a dónde iba todo eso. Para nuestro bien, ya no hay alguna clase de comunicación entre ellos luego de lo antes mencionado. Agradezco por la información, ¿esas prisioneras siguen ahí? Trataron de escapar, los soldados que las custodiaban tuvieron que eliminarlas. ¿Dónde se encuentra Basura? Arreglando unos asuntos en el reino y asegurándose de que las cosas estén en orden. Bien, una vez que lleguemos tenemos que planear un ataque. Con nuestras nuevas fuerzas estoy seguro que son más que suficientes para vencer a Tact. Estoy de acuerdo, debemos decidirlo lo más rápido posible. Todos subieron los niveles que pudieron en las Islas Calmira, dieron su máximo esfuerzo. Genial, nos veremos más tarde. Con esto la conversación dio por terminada. Bueno, ahora solo queda esperar. Mientras pasamos unos días de tranquilidad, ellos tuvieron sus complicaciones. Así fue, para el bien de todos no fue tan grave y además obtuvimos información del enemigo. Un héroe de otro mundo que vino al nuestro para usarlo como una fuente de poder. ¡Qué repulsivo! Sigo pensando que debe ser un reencarnado por sus acciones y parecidos con otros que existieron en el pasado. Pequeña Shildina, ¿has oído de algo así en Kutenlo? Para nada, en Kutenlo no hay registros acerca de eso, pero estoy segura de que con mis habilidades podría detectarlos. Vaya, yo tengo una especie de sentido para percibirlos, parece que viene de familia. Con ambas podremos detectar a esos reencarnados. Gracias a Raptalia y a todo Kutenlo pronto podremos ponerle fin a todo esto. El equipo y los soldados comenzaron a esperar. Al paso de unos minutos, el suelo comenzó a temblar, mientras una enorme nube de polvo se acercaba gradualmente. ¿Un terremoto?
No querida, son nuestros amigos. En cuestión de segundos un enorme ejército de filoriales llegó a las cercanías. Todos han crecido y se parecen a Yuki. Sí, y parece que Fitoria también hizo su parte. Johnny notó que todos los filoriales tenían una hebra de cabello similar a la de Yuki. Pensando en ella, ¿en dónde? Una enorme sombra lo cubrió por completo. Al verla vio que era de un filorial. Esta se acercaba gradualmente. A último momento esta cambió a una silueta más pequeña. Maestro, está de vuelta. Con los brazos extendidos Yuki le dio un fuerte abrazo. Hola. Yo también te extrañé, todos lo hicieron, tenemos muchas cosas que contarles, parece que estuviste muy ocupada. Sí, todos subieron a su máximo nivel y están listos para ayudar, ¿no es así? Todos los filoriales asintieron. Ellos pueden transformarse como yo, pero Fitoria les recomendó permanecer transformados. Hemos traído bastantes carruajes, están ansiosos por tirar de ellos. Qué bien, ¿y Fitoria? Es bueno verlos de nuevo. Wow, ¿cuándo llegaste? Bueno, no importa, tenemos algunas preguntas que hacerte, pero primero debemos ir a Melromark. De acuerdo, hagámoslo. Ya la oyeron chicos, todos a los carruajes. Una vez que todos estuvieron listos, el viaje de regreso dio inicio. Seguidas de varias horas de viaje, todos llegaron a Melromark, tanto la reina como Basura estaban más que sorprendidos y agradecidos con el nuevo ejército a su disposición. Posteriormente el equipo tuvo una extensa conversación con los líderes sobre su estancia en Kutenlo, y el próximo movimiento que harían. Ya tenemos los soldados y recursos necesarios para dar una ofensiva, ¿qué es lo que esperamos? Los comprendo, antes que nada, necesitamos redistribuir nuestras nuevas fuerzas, segundo, debido a eso debo hacer lo mismo con mi plan, y por último, tenemos que provocar a Tact para que venga a nosotros, es parte de mi estrategia. Pero, ¿cómo haremos eso? Parece que lo único que hace el héroe, es prepararse y esperar para atacarnos con todo. Es por ello que usaremos un cebo, querida, ¿podrías? Claro, nuestras sombras que se infiltraron en Fort Blay encontraron información valiosa acerca de la hermana de Tact. Actualmente la tiene resguardada en un sistema de túneles en las cercanías del país. Aparentemente temió que se convirtiera en un potencial objetivo del enemigo. Para su mala suerte, así será. Estamos organizando un equipo para realizar el secuestro. La raptaremos y dejaremos un mensaje con unas cuantas cosas que deberá hacer si no quiere que algo malo le pase a su querida hermanita. ¿Y eso que nos asegura de que no hará otra estupidez? Créame que el mensaje que dejaremos hará que lo piense 2 veces. La voz de la reina tenía cierta tranquilidad, que a la vez provocaba inquietud. El viaje hacia la ubicación durará 2 días, simplemente entrar y salir. ¿Hay algo que quieran sugerir o agregar? Nadie habló, dando así por terminada la reunión. Pasando a otra escena. Raptalia estaba con sus amigos hablando de su experiencia en Kutenlo. Te ves tan genial con ese traje, Raptalia. Gracias, me costó un poco acostumbrarme, pero ahora se ha convertido en mi favorito. Te ves muy hermosa, ahora eres la reina de tu país natal. Así es, fue algo agobiante y estresante asumir esa posición, mucha responsabilidad para gobernar un país entero, pero Sadina y los demás han prometido ayudarme, así que me siento más aliviada. Nosotros también ayudaremos en lo poco que podamos. Gracias, lo aprecio mucho. ¿Tienes tu propio castillo, guardias y esas cosas? Sí, de hecho, muchos castillos me fueron dejados por mis antepasados, además de otras edificaciones. Tanto Rifana como Kial y el resto de aldeanos estaban asombrados por lo que contaba, no paraban de bombardearla con preguntas. Transcurridos unos minutos, Sadina llegó al lugar en compañía de Childina. La mayoría quedaron desconcertados al verlas. ¿Soy yo, o hay 2 Sadinas? Hola a todos, es bueno verlos de vuelta y no están viendo mal, quiero que conozcan a mi hermana menor. Hola, mi nombre es Childina, espero llevarme bien con todos. Había cierta timidez en las palabras de Childina, por otro lado, las caras de los aldeanos cambiaron de asombro a unas de fascinación y curiosidad. Rápidamente todos la rodearon. Eres tan linda. Es como Sadina pero más pequeña. Me gusta mucho su ropa. Childina se vio algo abrumada por la repentina atención. Oigan, tranquilos, no la asusten, Childina ha lidiado con mucho al igual que ustedes, por lo cual, quiero que la traten como se debe. Tristemente no ha pasado mucho tiempo con gente de su edad. ¿Qué les parece si hacen algo para conocerse? Childina, ¿quieres jugar algo?
Shildina puso un rostro más animado, llevó su mano a su cinturón y tomó un estuche. ¿Saben jugar cartas? Tengo un gusto muy especial por este juego. Todos negaron. No, pero aprenderemos mientras jugamos. Shildina sintió felizmente para después marcharse con ellos. Diviértanse todo lo que quieran, pero no la pierdan de vista. Sadina vio a su hermana sonreír, algo que le daba paz y felicidad. Pasadas las horas, parte del equipo estaba reunido con Basura. Señor Joestar, para el equipo de secuestro necesitaremos a algunos de sus compañeros. Bien, ¿de quiénes hablamos? En primer lugar, mis sobrinos irán con ellos, la habilidad de teletransportación de Fall servirá para que regresen rápidamente, Adelas es una perfecta combatiente, también pensé en la señorita Sadina y en el Risa, el resto de integrantes serán nuestras sombras, mañana al amanecer partirán. Basura mostró a todos lo que parecía ser un cristal. Esto de aquí es un cristal de grabación, sirve para grabar la imagen y voz de una persona para dejar un breve mensaje. Wow, en mi mundo no existe algo como eso, sorprendente. Este cristal contiene la grabación de lo que Tak tiene que hacer para que no le pase nada a su hermana, lo dejarán en el lugar después de capturarla. ¿Tienen alguna pregunta? De los elegidos para la operación ninguno habló. Señorita Sadina, usted estará a cargo, aquí tiene el cristal y el mapa de la ubicación, les deseo mucha suerte. Gracias por confiarme la operación, volveremos sin el más mínimo error. Bien, ahora quiero que vayan a descansar, lo van a necesitar. Y así, la reunión dio por terminado, cada uno tomando su propio camino y otros decidiendo hacer otras cosas. Horas después, en medio de la noche, alguien encapuchado se movía sigilosamente, y llevaba una especie de bolso y lo que aparentaba ser un arma enfundada. Todo listo, haré esto antes de que se den cuenta. Fuertes vientos comenzaron a envolver a la persona para que después, ésta se elevara en el cielo, y comenzara a volar a un rumbo desconocido. En otro lugar, en una habitación, una joven dormía plácidamente, su sueño parecía ser uno profundo y placentero. Aparentemente sería otra noche como cualquier otra, ¿o no? La joven lentamente despertó, algunos ruidos habían sido la causa, mientras se ponía de pie y encendía las luces, poco a poco fue poniendo atención a los sonidos, se escuchaban algunos gritos y lo que parecía ser una pelea, lentamente se dispuso a ir hacia la puerta, a nada de llegar, algo la rompió, tratándose del cuerpo de un guardia, con múltiples cortes limpios en el cuerpo. Presa del miedo, retrocedió y corrió hacia un baúl que estaba al lado de su cama, desesperada lo abrió y de él sacó una esfera, antes de siquiera hacer algo, la esfera fue destruida por un proyectil, la joven incrédula y llena de miedo, volteó en dirección de su puerta, solo para que otro proyectil saliese disparado a ella, enterrándose en su mano y clavándose en la pared. Inútilmente trató de removerlo. ¿Quién es tan idiota como para atacarme de esta forma? ¿Estás muerto, oíste? Estás. La joven fue levantada del cuello y golpeada repetidas veces contra la pared. Mi hermano, él va, te dará el peor castigo que tenga en mente, lo veré, y lo gozaré. Quien la sujetaba removió su capucha y vio frívolamente a la joven. Dudo mucho que puedas hacerlo si te mato. Shildina hundió aún más el proyectil, provocando que la joven gritase. ¿Quién mierda eres? Una víctima más de tu hermano, él me arrebató a alguien importante para mí, y ahora, yo haré lo mismo. ¿Vas a matarme? Si lo haces no tienes ni la más mínima idea de lo que va a pasarte a ti y a los que te importan. ¿Matarte? Eso sería muy fácil. Shildina le dio una mirada aterradoramente tranquila. No, voy a jugar un rato contigo y te demostraré el por qué me nombraron sacerdotisa de la masacre. Shildina cubrió la boca de la joven, un corto, pero a la vez largo tormento le esperaba. Minutos después, Shildina había amordazado y atado a la joven para después cargarla, no sin antes dejarle un mensaje al único sobreviviente que dejó a propósito. Tus heridas son las menos mortales por una razón. Shildina le arrojó una pequeña bolsa. No hagas alguna estupidez, y haz que esto llegue a Tact. El sujeto asintió para después salir corriendo despavoridamente de la escena. Bien, hora de regresar. Shildina salió con su rehén para después emprender el vuelo de regreso. El amanecer había llegado, y con ello sorpresas para ambos bandos. Amo Tact. Las mujeres irrumpieron en su habitación, tenían caras de preocupación e incertidumbre. Ah, ¿qué sucede?
Las mujeres empujaron al sobreviviente de la guarida, este rápidamente se puso de rodillas mientras hacía una profunda y exagerada reverencia, comenzó a hablar con una respiración bastante agitada. Una mujer nos atacó y mató a los demás como si un demonio se tratase, su mirada era tan tranquila que infundía miedo, se llevó a su hermana y dejó esto para usted. El hombre mostró la bolsa, Tact se la arrebató y lo primero que sacó fue un cristal. ¿Y esto? Tact lo activó, en la habitación se proyectó el contenido. Hola Tact, ¿me recuerdas? Tact abrió los ojos por completo. ¿Esa mujer está con el escudo? Bueno, no me importa, si no quieres que le haga algo a tu hermana, harás lo siguiente. No lanzarás ataque alguno a Melromar 4 Reino. Tienes 5 días para preparar tus fuerzas, y por último, estarás en Forley hasta que vayamos a ti. Si desobedeces, tu hermana pagará tu estupidez. Te dejé un adelanto de lo que podría pasarle. La proyección terminó, Tact vació el resto de la bolsa, de ella salieron unos dientes manchados de sangre, tiras de pelo con pedazos de cuero cabelludo y un par de dedos cortados limpiamente. Tact estaba sin palabras, cubrió su boca aguantando las ganas de vomitar, tembloroso y lleno de preocupación, apretó fuertemente sus dientes para después soltar un grito que resonaría por todo el lugar. Sí, señor. Tact se giró hacia el guardia, transformó su látigo en un enorme martillo, con el que aplastó al desafortunado hombre. Las mujeres estaban en shock por lo que acababan de presenciar, Tact respiró pesadamente hasta que pudo tranquilizarse. Preparen los aviones, los tanques, absolutamente todo, vamos a darles con todo lo que tenemos, haré pasar a esa mujer y sus aliados por los peores tormentos que se puedan imaginar, mataré y torturaré a todos los que te importan escudo, y no repetiré el mismo error que cometí con esa maldita mujer. Vamos a seguir sus demandas al pie de la letra. Por más que odie decirlo, parece que así será, prepárense todo lo que puedan, ganaremos esta guerra cueste lo que me cueste. Nana, voy a salvarte, solo espérame. Los ojos de Tact se cristalizaron ligeramente, temiendo por el incierto destino de su hermana. Con nuestros protagonistas. La puerta del cuarto de nuestro héroe estaba siendo tocada repetidas veces, provocando que tanto él como Yuki se despertasen. Al abrir la puerta se encontró con el equipo. Buenos días, ¿qué ocurre? Shildina fue a buscar a la hermana de Tact. ¿Qué dijiste? Cuando desperté ella no estaba, además el mapa y el cristal que me dieron habían desaparecido. Johnny guardó silencio mientras frotaba su rostro. Ojo por ojo, diente por diente, ella busca venganza por lo que le hicieron a Rufmila. ¿Crees que vaya a matarla? No lo sé, ayer estuvo muy atenta a nuestra reunión, lo único que podemos hacer es esperar y pensar en que no haya hecho una locura. Estén atentos a las entradas del reino, deberíamos prepararnos para un ataque inminente. Basura ya dio esa orden, está a la espera de cualquier noticia. Bien, preparémonos para lo peor. Pasada una hora, un enorme remolino de viento apareció en la entrada del reino, este se disipó mostrando a Shildina, quien dejó caer abruptamente a la moribunda hermana de Tact. Vaya, parece que me tardé más de lo que pensaba. En cuestión de minutos todos habían llegado al lugar, Sadina fue la primera en acercarse. Shildina, ¿te encuentras bien? Sí, gracias por preocuparte. Sadina la abrazó, solo para que momentos después la mirase recriminatoriamente. ¿Qué demonios estabas pensando al escabullirte y hacer toda la operación tú sola? Pudieron haberte matado. Pero no lo hicieron. Tuviste suerte de que Tact sus mujeres no estuvieran ahí, si tú hubieras muerto, yo. Sadina dio un largo suspiro, para después volver a abrazarla. Sadina. Eres mi hermana y es mi responsabilidad cuidarte, y jamás vuelvas a darme un susto como ese, ¿de acuerdo? Sí, lo siento mucho. Encontraré la forma de castigarte, ahora, ella está... No, pero está en mal estado, pensé en matarla, pero eso solo habría traído cosas peores, solo le hice un poco de daño. De un solo vistazo se podían ver los claros signos de tortura. Bueno, eso es un alivio. Basura se acercó al cuerpo. Nana alza al Holm Forbley, hermana menor de Tact. Antes de curarla, quiero que reinicien su nivel inmediatamente, luego enciérrenla y vigílenla en el calabozo. Un grupo de soldados asintieron y se la llevaron. Basura caminó hacia Shildina hasta estar frente a ella. Jovencita, lo que hiciste fue algo muy arriesgado y estúpido por donde sea que se le mire, no solo pusiste en peligro tu vida, sino la de todos en este reino. Shildina bajó la mirada, Basura frotó sus ojos antes de continuar. Ahora dime, ¿dejaste el cristal que robaste?
Así es, aunque borré la primera grabación para hacer una desde cero, las condiciones que impuso fueron las mismas que dije. Basura asintió para sí mismo, dando una mirada llena de determinación. Todos escuchen, la primera fase de mi plan ya ha iniciado, si todo sale de acuerdo a lo pensado, tenemos 5 días hasta la ofensiva de Tact, solo necesito el resto del día para coordinar nuestras tropas. ¿Y después? Descansaremos hasta el día de la batalla, esa es la segunda fase. El equipo se desconcertó ante lo oído. Puede sonar algo descabellado, pero si todos seguimos entrenando, a la larga solo generaremos estrés y preocupación, lo que podría afectarnos a la hora de combatir, por ello, debemos saber cuándo detenernos y descansar, tanto en cuerpo y alma, por así decirlo. Si lo pone de esa forma, es una buena manera de estar equilibrados. Daré esta orden una vez que acabemos con unos últimos asuntos, ahora, vayamos a ver a nuestra invitada. Cambiando de escena, todos estaban en el calabozo del castillo, delante de una celda en la que yacía Nana, quien estaba encadenada. Ustedes son el mal, ya verán una vez que mi hermano venga por mí. Nana se retorcía violentamente tratando de liberarse. Es inútil, solo vas a lastimarte. Demonio del escudo, tú y todos los que te apoyan son el verdadero mal de este mundo. Mi hermano es fuerte, amable y un gran héroe de las 7 estrellas, un inventor y un aliado de la justicia, así que no hay manera de que sea derrotado. Libérenme. No sé si te has dado cuenta, pero no te encuentras en una posición muy favorable, además, tu hermano no es todo lo que dices, solo ha provocado desgracia y muerte desde que inició esta guerra, ya mostró su verdadera cara al mundo. No, mientes. Idiota, no es ninguna mentira, ¿no has tenido suficientes pruebas para comprobarlo? Tu hermano es un hombre que puede matar fácilmente a personas no relacionadas para su propio beneficio, mató a casi todos los héroes que deberían proteger el mundo, él es el verdadero demonio. Nunca haría algo así, él dijo que el resto de los héroes son una basura a excepción de él, mi hermano va a salvarme. Solo una cabeza hueca como tú y sus mujeres creerían en sus mentiras y podridos ideales. No, todos ustedes mienten. Joven Nana, si coopera con nosotros podríamos darle un castigo más gentil tanto a usted como a su hermano. Jamás ayudaría al mal de este mundo, viejo estúpido. ¿Quieren que la torture? Shildina dio un paso al frente, provocando que Nana comenzara a temblar, al mismo tiempo que una mirada de miedo se dibujaba en su rostro. No, dejémosla así, no perdamos más tiempo. Mi hermano va a matarlos y yo estaré ahí viendo sus estúpidas caras. Personas con niveles bajos como ustedes deberían ser exterminados. Y no creas que me he olvidado de ti, semi-humana. Cuando me liberen te haré lo mismo que me hiciste. Buen chiste. Todos se marcharon, mientras Nana seguía gritando y haciendo rabietas, dignas de un niño mimado. Sonará obvio, pero las probabilidades de que ella escape son inexistentes, además le hemos puesto un sello de esclavo de alto nivel, si lo ordeno podría matarla al instante, ahora, centrémonos en lo más importante. Basura y los demás continuaron con la planeación, hasta que la noche se alzó una vez más. Todo el ejército se había reunido en las cercanías del castillo, Basura estaba a punto de dar su discurso, este era proyectado a todo el reino por medio de las esferas de comunicación. Soldados y habitantes de Melromark, es de mi agrado informarles que la primera fase de nuestro plan en contra del héroe del látigo se ha completado de manera satisfactoria, nuestras fuerzas ya tienen una formación planificada para la batalla, la próxima fase pueden verla como un descanso. Tenemos 5 días hasta la batalla, y esos 5 días los usarán para descansar. Hubo muchos murmullos entre el ejército. Sabemos de todo el esfuerzo que han puesto para fortalecerse día a día, y admiramos ese compromiso, por lo que esos días de descanso servirán para reponerse tanto en cuerpo y alma, vayan con sus familias, convivan con sus hijos, padres, hermanos, forjen momentos que atesorarán en sus corazones y que les recordará que luchan por el mañana de esas personas que tanto aprecian. Poco a poco el ejército aplaudió, el discurso había sido un éxito. Lo hiciste bien, querido. Buen trabajo, padre. Gracias, ahora tenemos mucho tiempo para pasar en familia, tengo que recuperar algo del tiempo que malgasté en mis rencores del pasado, Fall y Atlas, ustedes también entran en esto. Sí, tío Basura. Atlas tenía un tono más animado a comparación de Fall. Héroes, ahora que tienen tiempo, sería mejor que vengan conmigo para darles algunas cosas que les serán de ayuda. Habías mencionado eso tiempo atrás, será una de las primeras cosas que haremos mañana a primera hora. Maestro, tengo muchas cosas en mente por hacer.
Ha pasado algo de tiempo desde que todos salimos a divertirnos, podríamos hacer algo juntos. Eso suena genial, algo se nos ocurrirá. Sabina, quiero regresar a Cutenlo para ver las cosas que dejaron mis padres y así saber más de ellos. También quiero mostrarle a Kel y Rifan el lugar. Vaya, no veo por qué no. Hagámoslo entonces. Shildina, ¿hay algo que quieras hacer? Veamos, me debes un duelo de bebidas y una pelea. Es cierto, veremos si eres capaz de seguirme el ritmo. Soy incluso mejor que tú en ambas cosas. Ya veremos, pequeña Shildina, ya veremos. Las voces de todos estaban llenas de entusiasmo y emoción. Nuestro protagonista miraba felizmente a sus compañeros y amigos hacer planes, sabía que se habían ganado hacer lo que quisieran y divertirse como lo hacían antes de todo el caos. El fin de esta guerra estaba cada vez más cerca, estos días serían la calma antes de la tormenta.